os quería presentar antes de empezar un poco la grabación. Cuento yo de que os conozco. Si quieres, presenta tú, tío, tu vídeo. Perfecto. Claro. Pues bueno, voy a contar un poco de qué son Adam y Abraham. Yo lo he contado una vez hace 3 años, me rompí el menisco en la pierna derecha, la rodilla derecha. Estuve 2 años aguantando el dolor como un cabrón porque me negaba a pedir ayuda, porque al final mi ego, bueno, soy entrenador, yo sé solucionar esto y evidentemente como entrenador algo de formación en lesiones tengo que tener, pero sabía poner parches, sabía hacer cosas que me quitasen el dolor a muy corto plazo. Cada vez me iba doliendo más y estuve 2 años aguantando. Me dolía cada vez que iba a andar, me dolía cada vez que iba a entrenar pierna, hasta que en septiembre, hace un año, ya llegó un punto que no podía ni caminar. Así que yo estoy en una formación de entrenadores, que coincido con ellos dos. Lo que pasa es que como a mí no me gusta la gente, pues no había hablado con ellos ni con nadie. Entonces al mentor que tenemos en común le pregunté cuáles eran los mayores especialistas en lesiones de rodilla. Me dio su nombre y hasta la fecha. Empecé a trabajar con ellos en septiembre. Son actualmente mis entrenadores. Y he pasado de literalmente no poder apoyar el pie en el suelo a ahora mismo correr 2 veces por semana, hacer sentadillas relativamente pesadas, o por lo menos con el peso con el que yo entrenaba antes, y hacer vida 100% normal, con 0 molestias. Lo único que me arrepiento es de los 2 años que me he pegado como un capullo aguantando, para nada. Así que un poco la idea que tenemos con esta charla es un poco... no va a ser una clase, vamos a intentar que no sea algo aburrido. Vamos a hablar un poco más de forma informal, pero vamos a hablar un poco de entrenamiento de fuerza y de prevención de lesiones, sobre todo, que es algo que a todos nos interesa, y de rehabilitación de ciertas lesiones, que creo que es algo que también a mucha gente que nos escuche le puede interesar también. Y también quiero un poco que quitemos ciertos mitos que hay sobre el entrenamiento de fuerza y ciertos peligros, que ese tema sabe bastante. Dicho esto, si os queréis presentar vosotros. Pues buenísimo, tío. Como has dicho, yo soy Abraham. Yo soy Adam. Dentro de Técnica Salud yo me especializo un poquito más en las lesiones de rodilla, se especializa más en las de espalda. Y toda razón, hay una cantidad de mitos muy grandes o desinformación por X motivos hoy en día, ahora hablaremos. Y muy importante, pues informar un poquito sobre esos mitos, que no lo son normalmente como la gente piensa. ¿Te das cuenta que estamos hablando como si hubiese un entrevistador y estamos hablando entre nosotros? Vamos a empezar a hablarnos, tío. O sea, ahora mismo a mi derecha hay un atril y hay un tío con un micro. Sí, yo me he quedado callado porque salta este y digo, hermano, ¿qué te pasa? O sea, que te volvió el culo, tengo aquí. Preséntate tú, Adam, y ya empezamos a hablar normal. Vale, perfecto, guay. Yo, como ha dicho Abraham, soy uno de los entrenadores de Técnica de Salud, me llamo Adam, yo me especializo más un poco en las lesiones de espalda, de la columna lumbar y demás. Y nada, lo dicho, nuestra única función, digamos, con Técnica de Salud y en la vida es ayudar a las personas que estaban como tú bien has dicho, aguantando como un cabrón, con molestia, dolor, cuando no es necesario y con un buen entrenamiento y un buen sistema de trabajo se puede solucionar en la gran mayoría de casos sin llegar ni a cirugías ni a cosas de eso. Entonces, como presentaciones. Vale, pues lo primero que voy a preguntar un poco relacionado con esto, ¿no? Un poco la idea que tiene la mayoría de gente, porque yo sé que es verdad que cuando el día este que os contacté, que era un día que había ido al gimnasio, mi gimnasio está como a 5 minutos de casa, y tardé, no exagero, como 20 minutos en volver, o sea, fui arrastrando el pie por la calle. Entonces, claro, yo es verdad que mi primera reacción no fue... Yo sí que es verdad que tenía un diagnóstico médico antes, ¿vale? Pero mi primera reacción no fue llamar a un médico, fue buscar un entrenador. Porque yo ya sí que tenía un poco el chip de, vale, esto se va a solucionar con entrenamiento, pero entiendo que es un ser conmigo porque soy entrenador y que el 99% de la población no es seguramente un entrenador sea lo último que piense. Entonces, esta idea que tenemos de siempre, de si me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele lo que sea, la solución es reposo y una pastilla, frente a lo que hacéis vosotros, que es justo lo contrario. O sea, vosotros creo que en ningún momento me habéis mandado reposo más allá de algo súper puntual, y pastillas tampoco, evidentemente. Entonces, este miedo que hay esa asociación que hay entre lesión y reposo, ¿cómo lo veis? ¿O qué le dirías a toda la gente que cree eso, que cree que me duele la espalda? Pues solución es quedarme en la cama hasta que se me quite. Pues, bueno, respondo yo si está de acuerdo. El reposo... Yo no estoy de acuerdo. Perfecto.
El reposo le pasa como a la gran mayoría de cosas que se hacen sesgos poblacionales y de pensamiento, ¿no? Eso es como decir, tomo un ejemplo, la Fórmula 1 es súper peligrosa, ¿vale? No depende, ¿no? A lo mejor la primera vuelta de rodaje no es tan peligrosa, o si estás entrenado para ello no es tan peligrosa, ¿no? Pues, o por el contrario, el peso muerto es lesivo. O sea, el reposo le pasa exactamente igual que a cualquier sesgo poblacional. Se manda de manera generalizada porque en las consultas de los médicos tienes tiempo de 5 minutos porque los médicos no tienen más tiempo contigo porque no les da la vida. Y es más fácil decirte, párate quieto, no te hagas daño. Y luego también se junta con que las inflamaciones puntuales, si no son derivadas de ninguna patología ni nada, sino a lo mejor un golpe, por ejemplo, un hinchazón puntual, el reposo es efectivo porque al final tu propio cuerpo te está hinchando esa parte de las actividades. Quédate quieto que lo vamos a reparar rápidamente. Pero extrapolar el reposo a una lesión, en la gran mayoría de casos lo que hace es, por un lado, agravar más la lesión porque no la recuperas. Si la lesión es de rodilla, puedes crear incluso adherencias y problemas en la alineación de los tejidos. Y si es, por ejemplo, de espalda, que es mi caso, la gran mayoría de problemas de espalda se deben a alteraciones biomecánicas y descompensaciones que acaban derivando por desgaste en una u otra patología. Así que ese reposo lo único que va a hacer es contribuir de peor manera a seguir agravando esas descompensaciones. Entonces, el reposo, como tú has dicho, vale para momentos muy puntuales, no tienes que estar todo el rato moviéndote, pero ya duermes 8 horas al día, si duermes bien. Entonces, ya de reposo con eso sobra, quitando casos muy puntuales. Aquí también es un problema del sistema. O sea, el sistema de hoy en día, sobre todo, pues, ese sesgo de una parte de la comunidad médica que recomienda reposo y otra parte que lo considera incluso negligencia, hay muchísima división en ese aspecto. También es un problema mayormente educacional. O sea, ¿por qué? Seamos realistas con esto. Tú sabes que si se te rompe el coche, tú tienes que ir al mecánico. Si la gente no sabe que se te rompe una rodilla o una espalda o lo que sea, no sabe que hay un proceso detrás, lo más normal es que lo primero que le digan en el médico, ya depende del profesional que pille, sea lo que haga. El reposo en general es, médicamente es un factor de riesgo. Es que esa es al punto al que perdona que te corte, ese es el punto al que tenemos que llegar. O sea, aclara esto, por favor, porque muchas veces es mucho más peligroso puede ser el no hacer nada que el hacer... Esto es muy sencillo de entender. Lo que no se explica normalmente. Las lesiones normalmente la gente se piensa que si tengo mala rodilla, el problema es de la rodilla. Es un ejemplo, ¿no? Vale, pues no. La mayoría de veces, a no ser que te has pegado un golpe, que entonces el reposo tiene cierta lógica, si son la mayoría de lesiones que son por movimiento y demás, aquí el reposo puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Adam, esa lesión se produce por descompensación en una gran mayoría de casos o por estímulos externos que no tienen que ver con la rearticulación. Si tú estás reposando, estás contribuyendo a los factores de la lesión. Por tanto, en una lesión musculoesquelética, el reposo puede considerarse un factor de riesgo. El reposo es factor de riesgo para hoy en día para un montón de enfermedades. El reposo está considerado factor de riesgo hoy en día por la OMS, si no lo tengo mal entendido, para el riesgo de cáncer, el riesgo de obesidad, de hipertensión, de lesiones musculoesqueléticas, de sarcopenia, y todas esas cosas contribuyen en un círculo vicioso a la lesión. Entonces, así como un mensaje en general, lo que la gente tiene que entender es que las soluciones no están en el sofá. Las soluciones están fuera, buscándolas de forma real. Si no existiese un método para solucionar toda la lesión de espalda de rodilla mediante entrenamiento, no existiríamos entrenadores especializados. Y luego también a nivel formativo, la comunidad médica, esto sí que es una realidad que está cambiando muchísimo. Y hoy en día yo tengo círculos de médicos jóvenes, de 20 y pocos, con los que hablo, he comentado cosas, y no tiene nada que ver a la formación que se les daba a un médico con 60 años. Entonces, también hay, como la gran mayoría de comunidad médica tiene esa edad, y por así decirlo, lo que han mamado estudiando y en consulta es esa velocidad de 5 minutos, tal, medicación y reposo, es lo que a nivel poblacional se tiene. Y ese es el problema de educación. Hay una cosa que has dicho que entiendo que a lo mejor para el que nos esté escuchando es difícil de visualizar, y él también lo ha dicho Adam, el tema de la descompensación. Para explicar un poco, yo voy a explicar de forma muy simple, en mi caso concreto,
y tú me corriges si lo he explicado bien o lo he explicado mal, pero un poco para que la gente nos entienda. A mí me empezó a doler la rodilla, a raíz, yo estaba haciendo boxeo y me caí, pisé mal y me caí, con lo cual yo asociaba mi problema de rodilla a que yo estaba haciendo algo mal con la rodilla. Una de las cosas que yo creo que incluso el punto de inflexión de que yo empezase a recuperarme con vosotros, porque estuvimos un par de semanas probando cosas, fue un día que hice una llamada contigo, me pediste un par de pruebas caminando y demás, y lo que vimos es que mi problema de rodilla me venía a mí de la cadera. Yo que tenía la cadera que me hacía que pisara mal, con lo cual la rodilla no hacía su movimiento natural. Corrígeme si estoy explicando mal, porque esto es tu tema. Básicamente yo estaba pisando mal y estaba forzando la bisagra por donde no era, con lo cual ahí me dolía un montón la rodilla, pero por más que me ponga hielo en la rodilla, por más que me hubiera puesto en su momento una infiltración, lo que sea, esto me puede calmar temporalmente, pero el problema no me venía de la rodilla. Yo no tenía que, por así decirlo, fortalecer la rodilla. Secundariamente también, pero mi problema venía de la cadera. Entonces, este tema de las descompensaciones, ¿lo he explicado bien? La verdad, Vale, pues si te parece bien, hablo yo de un prima general de lo que es una descompensación en todo el cuerpo y ya te pasa Abraham a comentar lo que es justamente el tema de tu rodilla y más manera profundizante, ¿no? Una descompensación, si tú atiendes imagina un círculo, ¿no? Que la Academia de Medicina Deportiva de Estados Unidos cataloga como el círculo acumulativo de las lesiones. Empieza por una cosita, ¿no? Vamos a poner como una cosa que al principio es súper rápida de explicar, como puede ser X tipo de daño, ¿no? X tipo de daño, X tipo de inflamación o incluso lo que va antes, que puede ser un movimiento repetitivo negativo o gestos traumáticos, etcétera. Y eso va acumulando en daño, porque al final si hay un desencadenante de daño, el siguiente paso es el daño. Después del daño va acumulando una inflamación. Y esa inflamación va perjudicando, digamos, a las estructuras afectadas. Eso va perjudicando a que una estructura se mueva mal. Si lo típico que nos ha pasado a todos de niños chicos, que se nos ha caído un diente, ¿no? Y si se te ha caído un diente del lado derecho, ¿con qué lo comes? Pues con el izquierdo, ¿no? Pues tu pierna hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hace poco tuve incluso una llamada con una mujer que tenía ciática en la pierna derecha, se partió la pierna izquierda, se fracturó el peroné y el tiempo que estuvo con la escayola no le dolió la pierna derecha. Para que veáis que el cuerpo puede compensar a donde quiera siempre y cuando la supervivencia prime. Y las compensaciones y descompensaciones van ligadas a que el cuerpo está continuamente pensando en sobrevivir. Esa es la realidad. Entonces, si tú vas atendiendo al círculo, es un círculo vicioso de algo va mal, inflama, duele, algo va mal, inflama, duele, y al final, como hay una cosa que no se mueve bien, la otra tiene que hacerse cargo, se altera mecánicamente y neuronalmente esos rangos de movimiento y van perjudicando que se alteren otros en cascada de consecuencias. Y al final vuelven a hacer daño, vuelven a provocar inflamación y demás. El ejemplo más claro hoy en día de la sociedad es vivir chepaos, porque oficinistas, trabajan con ordenador, simplemente personas sedentarias, su propia postura les inclina hacia adelante o justamente al revés. Personas que a lo mejor por excesivo trabajo tienen demasiada carga en la espalda y suelen arquearse, ¿no? Entonces el cuerpo siempre, cuando te vas hacia adelante, lo que intenta es como estirar la lumbar para corregir la chepa. Pues que esta que es como la más común de todas, puede pasar también a nivel interno de una rodilla, en función de cómo vaya el pie, cómo vaya la cadera, etcétera, y puede pasar a nivel interno de mil y una cosas. Pasa incluso a nivel de órganos. Un mismo órgano que tiene varios tipos de funciones y demás, puede adquirirlas de manera secundaria si hay uno que no funciona bien, y como pasa con los renales y todo eso. O sea que eso en resumen. Una descompensación es cuando una compensación se hace crónica. O más que crónica, ha pasado tanto que ha habido un daño irreparable o prácticamente de larga duración. O sea, un poco lo que la gente se tendría que quedar con esto, y creo que el caso de la ciática además es súper evidente, por ejemplo, cuando tú tienes ciática, te duele la pierna, te puede doler incluso el gemelo, se te puede llegar a bajar hasta el pie, y tu problema no está en la pierna, no está en el gemelo, no está en el pie, está muchas veces en la espalda. Entonces lo que nos tenemos que quedar es que muchas veces, y repito, que yo si digo alguna burrada, corregirme que este vuestro tema, no, pero que nos duele una parte del cuerpo no quiere decir que la lesión esté en esa parte del cuerpo. Normalmente
puede que sí, puede que no, pero normalmente, aunque esté dentro de esa parte del cuerpo, siempre va a ir también cosas fuera. Y al final, O sea, la lesión propia sí va a estar en la parte del cuerpo. Lo que no va a estar es lo que te la produce. La solución, por así decirlo. Efectivamente, mira, por ejemplo, en el caso de tu rodilla, lo que has dicho con tu cadera, el gran porcentaje de lesiones de rodilla siempre acaban siendo, la gran mayoría, por descompensaciones que no están en la propia rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla es como si fuese un puente levadizo. De ese puente levadizo van tirando la cadera y el pie. En tu caso, ya no solo era la cadera, sino que al tener el fémur en una rotación diferente a la tibia, que era lo que te ocurría a ti, y tener una rotación externa, por así decirlo, diferente por culpa del pie, te venía lo de la cadera del pie y lo del pie de la cadera, por así decirlo. Entonces la rodilla al final paga el pato. Ventajas que tenías tú, que tú has entrenado fuerza toda la vida. ¿Por qué en cuanto empezamos a solucionar la tonterijica de ese desequilibrio entre una cosa y otra, mejoraste muy rápido? Porque ya tenías una buena base sobre la que partir, una masa muscular que te sostenga. Entonces, a día de hoy, vamos, responde tú mismo. Aunque tú puedes tener el menisco roto y lo que tú quieras, pero tú no lo notas. Efectivamente. Esa es la cosa. O sea, no tiene más. La mayoría de lesiones de rodillas es que no tienen por qué notarse. y ya para terminar la pregunta, el cuerpo atiende a la teoría de sistema dinámico complejo porque, valga la redundancia, el cuerpo es un sistema dinámico complejo. Y si una pieza no se mueve bien, es posible que la de abajo o la de arriba no se mueva bien. Entonces, si te puedes poner muy purista o muy fumado, con perdón de la expresión, de decir, es que como tiene la cabeza en tal posición, el tobillo se le afecta, que a lo mejor tiene relación. Pero para que nadie que esté escuchando esto piense que nos hemos fumado algo, Yo sí lo pienso. realmente si la cadera, que es la que va a orientar la posición de la pierna, del fémur y demás, no está bien, espero que la gente sí que sea capaz de visualizar que la rodilla se va a mover. Si la cadera se mueve, la rodilla se va a mover por un lado para otro. Esto que está relacionado con lo que ha dicho tu hermano de que mi tibia y mi fémur no estaban coordinadas correctamente. ¿Lo podéis explicar de una forma visual? Porque además Sí, claro, creo mira. que la gente, tal como lo hemos explicado, va a haber gente que lo va a entender y gente que no. Pero si lo Mira, explicas visualmente, es muy sencillo. es súper fácil de entender. ¿Vale? Esto no es. Es muy sencillo. ¿Se ve bien? Se ve bien. No para el que lo esté escuchando tipo podcast, pero sí, los que estén viendo el vídeo, ahora mismo sí. Lo que es el fémur, lo que es tu tibia, mira, la tibia tiene una capacidad de, como puedes ver, de rotación. Esa capacidad de rotación depende de la posición del pie y la posición del fémur depende de la posición de la cadera. Entonces es tan sencillo de entender como que si tu pie depende de la rotación de la tibia y tu fémur depende de la rotación, de la posición de la cadera, si no están alineados de forma correcta, déjame. Si no están alineados de forma correcta, si no están, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Luego, si queda mal, lo cortamos. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Si tu fémur y tu tibia están en esta posición y se pueden abrir de buena manera porque la rodilla tiene esa función, todo funciona bien. La tibia depende de la posición de la tibia de pie. Y de la posición del fémur depende más bien de la cadera. Todo en el espacio está, por así decirlo, coordinado por la posición que tengas en el suelo, desde el suelo, apoyando. En tu caso, si tenemos el fémur en una rotación diferente de la tibia, se genera cizalla hacia un lado o compresión hacia otro. Y ahí radican la mayoría de problemas de menisco o de ligamentos laterales incluso de los cruzados, que es una lesión que suele dar bastante miedo porque la recuperación es bastante larga. Entonces, es tan sencillo de entender como eso. Lo complejo es hacer que esos sistemas estén equilibrados, porque cada uno es de su padre y de su madre. Pero lo sencillo es eso, son como dos postes que están alineados gracias a la rodilla, o sea, a cadera y pie y unidos por la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, a nivel de newton de fuerza, es la que más fuerza soporta a lo largo del día.
por la anatomía que tiene. Entonces, en cuanto no está bien, por así decirlo, siempre que haga compresión tiene muchas papeletas para que se rompa algo. Y los meniscos suelen pagar el paldo normalmente. Vale. O sea, simplemente un poco para... Creo que lo hemos explicado antes, pero para explicarlo de forma que lo pueda entender cualquier persona. La rodilla está pensada para girar en un eje, en una bisagra. En el momento en que tú fuerzas uno de los lados de esa bisagra, obligas a la rodilla a rotar fuera del eje al que tendría que estar girando, y eso es lo que hace que se te vaya gastando. Y de ahí te viene el dolor. Tú imagínate una puerta mecánica, de estas de la huerta, típica puerta corrediza. Si tú en algún momento del riel de la puerta lo partes y en vez de estar así el riel está así, la puerta va a llegar a un momento que va a llegar a la mitad del riel y se va a romper, se va a cargar el riel porque no está alineado. O si está un poquito doblado, el motor va a estar forzándose día a día. Con la rodilla pasa lo mismo. Vale, yo creo que se ha entendido. Igualmente, ya vamos a pasar un poco a cosas más prácticas, a preguntas que puede tener la gente o cosas que le pueden extrañar a muchas personas. Aquí voy a tener preguntas para los dos, pero lo primero es, el primer pensamiento que tiene la gente en la rodilla, me voy a quitar la sentadilla, que yo ya tengo la creencia de que la sentadilla es mala para la rodilla. Si la hago profunda, peor todavía. Claro, si tengo la rodilla lesionada, olvido sentadilla. Yo empecé a trabajar con vosotros y creo que la primera semana ya tenía, no sé si 2 o 3 variantes diferentes de sentadilla. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con la sentadilla? ¿Esta es peligrosa? ¿Es mala la sentadilla? ¿Es mala para las rodillas? Mira, aquí se te parece que voy a empezar respondiendo yo. Vale. Porque luego te voy a contar a ti una cosa similar con el peso muerto, así que te puedes imaginar por dónde va el tiro. La sentadilla no es... O sea, es como explicarlo. Ya no solo que la sentadilla no sea mala, sino que cada vez más estudios relacionan la capacidad de sentadilla del ser humano con su esperanza de vida. ¿Cómo te quedas? Entonces, la sentadilla no es por supuesto mala, y de hecho esa creencia de que cuanto más bajes es peor. Simplemente si tú bajas mucho pero lo haces mal, pues como toda cosa en esta vida mal hecha o sin que estés preparado, te puede producir dolor. Pero de hecho, mucho, y esto ya me meto un poco en que se solía recomendar antes en la comunidad médica, no, sentadilla hasta 90 grados, vale. Donde más presión interna tiene la rodilla es en 90 grados. Y donde menos presión interna tiene la rodilla es en máxima flexión. El hecho de que en máxima flexión duela, o bajando en sentadilla profunda duela, es porque hay algún problema que hay que solucionar primero para que seas capaz de hacerlo. Tú en tu caso, las variantes que te pusimos eran limitando el rango, no llegabas ni siquiera a 90 grados en alguna, pero porque estábamos trabajando la capacidad de tu rodilla de extenderse, alineando la tibia como queríamos. Pero como tú ya estabas adaptado a la sentadilla y tenías una base de fuerza, no habríamos conseguido las adaptaciones, no habríamos conseguido mejorar con un ejercicio sin peso. Porque tu cuerpo no se habría estimulado. Por eso tu recuperación era pesada. En caso de una persona que no ha hecho sentadilla libre en su vida o no está fuerte, por así decirlo, que es la gran mayoría de la población, como es lógico, ahí utilizaríamos, evidentemente, la sentadilla la quitaríamos en los primeros meses y la meteríamos cuando sea momento. Pero todo lo contrario, no es que no sea mala, sino que cada vez se relaciona más con la esperanza de vida y cada vez la capacidad de sentadilla y del tobillo de una persona se relaciona más con sus lesiones de espalda y de rodilla. Aquí voy a contar 2 cosas anecdóticas de esto. La primera, cuando contacté con vosotros, yo venía de entrenar fuerza, entre comillas, con normalidad. Sí que es verdad que cada vez tenía más limitaciones en lo que podía hacer, pero hasta prácticamente las 2 semanas antes de contactaros, yo estaba intentando mantener mi entrenamiento con normalidad. Y de hecho una de las cosas que me hizo saltar la alarma fue que tenía que cambiar demasiadas cosas. Pero cuando empecé a trabajar con vosotros, bueno, esto lo estoy contando, vosotros ya lo sabéis, pero para que lo escuche la gente, mucha gente se puede estar imaginando que, bueno, empecé a hacer sentadilla, pero con 3 kilos por lado. Cuando empecé a hacer sentadilla con vosotros, obviamente era una sentadilla modificada, no era el tipo de sentadilla que yo estoy acostumbrado a hacer, tenía la puta sentadilla isométrica de los huevos que era asquerosa de hacer, pero utilizaba carga muy poco por debajo de la que está acostumbrado a utilizar. O sea, no empecé a trabajar ligero. Obviamente, la carga que yo llegué a mover en su momento no es con la que empecé con vosotros, en parte porque la sentadilla que yo estaba haciendo antes estaba mal, pero que no tenemos que asociar el entrenamiento de rehabilitación
con trabajar con poco peso. Si tú hubieras empezado a trabajar con poco peso, no te recuperas. Esto es como explicaba Adam hace poco, un jugador de rugby, por ejemplo, ahora él hablará, seguro tiene un montón de hablar sobre eso, de lesiones de espalda, pero una persona que esté ya muy fuerte y esté mal compensada, muy fuerte, va a tener que recompensarse fuerte, porque si no es que es imposible que se genere suficiente estímulo. Claro, tú imagínate bueno, de rugby, fútbol americano, pero sí, sobre todo de rugby. Por ejemplo, o sea, no sé si has visto alguna vez esa gente entrenando que le pega a la máquina esta para los placajes. Sí. Son accidentes de coche. O sea, dos choques de esos son accidentes de coche. Y tú imagínate que no solamente no se tienen que matar ni se tienen que partir, sino que tienen que reventar el coche de adelante y tienen que pasar. Entonces, esa persona, luego, si por lo que sea, tiene un problema en la columna o un problema en el sacro, en el glúteo, etcétera, esa persona con una bandita elástica ya tienes que ser muy fino para que tenga un estímulo realmente efectivo. Que sí, que se puede jugar con todas las variables del entrenamiento, no solamente la carga, pero te recuerdo que esa persona es capaz de desencadenar un accidente de coche. Prácticamente, ¿no? Para que la gente entienda la gravedad. No sé, para que la gente se haga una idea, la idea que tenemos del jugador de fútbol americano con el casco ese, el casco está por algo. O sea, no. Los golpes que se dan no son. Es que esto es muy importante porque creo que mucha gente, incluso, mira, yo aquí reconozco, incluso yo hasta poco antes de trabajar con vosotros, también asociaba hasta cierto punto la recuperación a trabajar un poco con cargas más moderadas, y sí que es verdad que para nada. Y lo segundo que quería contar es que yo ahora, después de haber estado trabajando estos meses, tengo una sentadilla más profunda. No digo que antes de empezar a trabajar con vosotros, obviamente, porque ahí no podía ni andar, sino que antes de lesionarme la rodilla. Es decir, yo hace 3 años me rompí el menisco, hace poco más de 3 años. Antes de eso yo tenía una profundidad de bajada de sentadilla que era, bueno, no era mala, pero era aceptable. Y ahora tengo una sentadilla que de hecho mucha gente cuando la ve me dice que cómo bajo tanto. O sea, tengo más movilidad ahora y más capacidad de bajar ahora con un menisco roto, después de haber hecho las cosas bien, que antes cuando estaba entre comillas sano y no podía bajar como ahora. Lo digo de cara a las limitaciones que cada uno se esté poniendo en la cabeza. Obviamente las cosas hay que hacer con cabeza. Cuando estamos hablando de trabajar pesados, he trabajado pesado porque he trabajado con vosotros. No me he puesto a hacer el capullo yo por mi cuenta a experimentar. He trabajado pesado porque sabía que podía confiar en vosotros. Que es una cosa que la gente se tiene que meter en la cabeza. Ya sea con vosotros, ya sea con quien sea. Si la salud no tiene precio y si estáis en un momento jodido, tendríais que acudir a un profesional. Y lo que os cobre va a ser barato, lo puedo decir yo. Lo que os cobre un profesional por devolveros la salud va a ser barato. Yo no sé cuánto pagaría por no haberme pegado 2 años, como estuve, que prácticamente salía a dar un paseo y me tenía que volver por el dolor de rodilla. No podía bajarme la escalera. Con lo cual, no sé, yo creo que el dinero mejor invertido que he tenido el último año ha sido estar con vosotros. Digo esto por la idea que puede tener mucha gente vale, estoy escuchando a estos tres que hay que entrenar pesado, bueno, pues me meto 200 kilos en sentadilla y seguro que se me quita el dolor. Aquí lo importante es a lo que estés adaptado y lo que te prepares. Yo voy a poner un ejemplo. Yo he tenido muchísimas lesiones de hombro, de tobillo, y debido al tobillo y el pie mal, pues la rodilla me dio por culo durante un año y yo levanto casi 200 kilos en sentadilla. Ese tema lo quería sacar ahora. Muy bien, ahora. ¿Quieres decir, porque con las lesiones que tú tienes, ¿quieres contar brevemente tu historial de lesiones y tus marcas actuales de básicos? Porque eso a mucha gente, igual a más de uno, le explota la cabeza con lo que va a pasar ahora. Y esto seguramente mucha gente se siente un poco identificada. Yo empecé en el deporte desde muy joven, hice un poquito de todo, atletismo, fútbol, y cuando era adolescente me metí en baloncesto y ahí me jodí el tobillo izquierdo horrible. Por la zona del astrágalo me salió un edema que a día de hoy no se me ha terminado. La gente no sabe dónde está el astrágalo. Vale. El tobillo me lo jodí de forma que de tantos 15, en la zona del hueso tiene lesiones, un tipo de lesión crónica, como si tuviese desgaste de artrosis, por eso con 17 años. De tanto mal aterrizaje, mala caída, son como trocillos de huesecillo suelto, por así decirlo. Entonces,
Me lo hice de esa manera. Luego nadando me saqué el brazo en 2 ocasiones. Me disloqué este hombro 2 veces y ya se me ha quedado de forma crónica la zona, por así decirlo, donde se inserta el brazo en el hombro dañado. Y debido a todas esas cosas, mi cuerpo se descompensó radicalmente, que ahora también la rodilla izquierda, yo pasé prácticamente un año en el que, bueno, líquido, inflamación, quiste de Becker, quien ha pasado por una lesión de rodilla sabe lo que es eso. Y nada, yo llego un día, estaba en el trabajo un día, me agaché a explicar un ejercicio y para levantarme pues me pegó un claque a la rodilla que dije, hostia, ¿sabes? Y me noté ahí el líquido, me noté la pelotica diciendo, vale, ¿qué pasa aquí? Entonces fue un proceso súper largo y a día de hoy, después de haber pasado prácticamente 2 años, por eso la importancia de empezar a recuperarte cuanto antes, porque yo lo dejé de lado muchísimo, prácticamente 2 años trabajando en eso y yo este año he vuelto a mi deporte, que yo soy powerlifter, es decir, lo más lesivo que se ve desde fuera, pues para calmar un poco también a la sociedad, quiero decir esto, el powerlifting es un deporte en el que se levanta muchísimo peso y es el deporte con menos índice de lesión. Tiene más índice de lesión el golf que el powerlifting. Entonces, aquí lo que quiero decir es que a día de hoy, con todos esos problemas, con una buena recuperación, yo estoy levantando casi 200 kilos en sentadilla y con el brazo como lo tuve, 120 y pico kilos en banca, con el tobillo como tengo en la sentadilla. Y aquí la cosa no es las lesiones que tengas, sino lo que te prepares. O sea, eso es como cuando un corredor viene a nosotros que lleva un año sin poder correr y en 4 meses ya puede trotar. Que dice, ¿qué ha pasado aquí? Y no le duele nada. No ha pasado nada. Le hemos quitado el problema al cuerpo. ¿Cuánto tiene en peso muerto, Aarón? En competición 220. Vale, y ahora lo más importante, ¿cuánto pesa? Para que no esté viendo esto. Yo peso 75 kilos, en competición peso 73 kilos. Una persona de 73 kilos que levanta 200 kilos en sentadilla. O sea, que se dice rápido, ¿sabes? 200 kilos en sentadilla. Sentadilla de competición, es decir, sentadilla profunda, no es... Es profunda y estás ahí con 5 jueces mirando, siempre. Sí, quiere decir que no es... en la sentadilla con un juez, press de banca con tu pausa, un peso muerto, ha hecho 240, me has dicho. 220. El objetivo ahora estamos preparando para en diciembre clasificar nacional y el objetivo que queremos llegar es 200 sentadillas, 200 larguicos, 200 con algo, 150, 140 banca y 240 muertos. Es lo que estamos trabajando ahora. Ahora mismo tienes el triple de tu peso corporal en peso muerto. Sí. Prácticamente. Sí. Vale. Yo lo digo para la gente que vea un poco el historial lesivo que tú tienes, que por otra parte, ese historial lesivo que tiene mucha gente que ha practicado deporte toda su vida, es decir, desde pequeño el pediatra le decía a mi madre que un niño con heridas era un niño sano, que el niño que tiene heridas en la rodilla es que está jugando y que está cayendo en el parque. Eso lo digo simplemente para que la gente tenga un poco esta idea. Una pregunta muy rápida que me hizo una persona, ayer comenté por la newsletter que iba a hablar con vosotros, de que la gente podía dejar preguntas. Una persona me preguntó si el tema de hacer la pausa es bueno o es malo, o es indiferente. La pausa en sentadilla. En este caso yo lo decía por la banca, pero se puede aplicar a cualquier banca. ¿Bueno en qué sentido? ¿En cuanto a activación muscular o en cuanto a qué? ¿En cuanto a ser lesivo? No, en cuanto a que tenga beneficios a nivel... ¿En cuanto a qué? A beneficios. Es una persona que está buscando hipertrofia. Yo tengo mi propia respuesta a esto, pero me ha hecho la pregunta para vosotros. Así que... Vale. En cuanto... La persona que está buscando hipertrofia debe hacer una pausa en press de banca, en press militar, en sentadilla, o la puede hacer sin la pausa. No es que deba o no deba. O sea, tú en cualquier ejercicio que hagas una pequeña pausa, vas a, digamos, a eliminar un factor muscular. ¿Vale? Tú imagínate que, por ejemplo, el bíceps, cuando yo estiro y contraigo, hay una cosa que se llama un pequeño rebote. ¿Por qué? Porque el tendón de ese músculo tiene la capacidad de ¡pam! O sea, lo estoy explicando súper a pelo grullo, súper mal explicado, pero el componente elástico de un músculo tiene una pequeña capacidad de ejercer como un rebote, ¿vale? Entonces una pausa, esa transferencia mecánica no existe, ese rebote no existe, entonces es bastante más complicado y tienes que quitarle la mayor parte de veces, si haces esa pausa, peso, porque por un lado el ejercicio está durando más, ¿vale? La serie está durando más, esa pausa es un segundo, por un segundo más, y luego por otro lado estás
digamos, eliminando ese efecto rebote, con lo cual va a ser bastante más complicado ejercer la fuerza necesaria para levantar la barra. Eso va a derivar en un estímulo diferente que va a provocar una hipertrofia después. Pero no es que tengas que hacerlo siempre. Si tu objetivo es, por ejemplo, mejorar en power o en press de banca, pues eso es una variante, tienes que usarla, al igual que tienes que combinarla con otras variantes según el punto en el que estés de la etapa competitiva y todo lo demás, explicado súper sencillamente. Y si lo que tú quieres es ganar más masa muscular, siempre se ha dicho que esa pausa pues estimula la hipertrofia y demás, pero luego nos vamos a estudios y ensayos científicos más avanzados, de a lo mejor estudios de 50 semanas, 40 semanas, lo que son estudios grandes, ¿no? Que pueden incluso abarcar un año, de personas que hacen pausa y personas que no hacen pausa, y sí que hay diferencias en la hipertrofia, sobre todo el componente elástico del músculo, que es el tendón, pero tampoco son tan significativas. Entonces, al final estás progresando en ese ejercicio, luego con progresar en ese ejercicio también buscas que en el día a día tengas la capacidad de ser fuerte, de ser funcional, pues mete pausas en sus entrenamientos, pero que no sean la panacea y que no sean lo único que hagas porque sí. Eso es como cuando se puso de moda la biserie o la super serie. Todo el mundo entrenaba en super serie porque era lo mejor. Y la gente luego al final tuvo muchos peores resultados porque se dejaba otras cosas de lado. Entonces, eso es una herramienta más que tienes dentro de tu cajón de herramientas para entrenar que tienes que combinar. Ahora, aquí digo una opinión un poco más dura más directa. Sin banca, o sea, sin pausa no hay banca. 100%. Lo siento mucho. Si no haces pausa, no sabes hacer press banca, sabes levantar una barra. Si porque haces es una power, fase, sí. porque es una fase del press banca. Eso del press banca, originalmente el ejercicio de cómo se denomina ese ejercicio. Pero si nos vamos a lo que es un press banca de competición, A un press banca básico y normal y corriente, si no tenemos esa pausa, vale, nos vamos muchas veces a la hipertrofia, al rendimiento. En esa pausa pasan dos cosas. Al perder el componente elástico, tus músculos tienen que desarrollar una capacidad de ejercer fuerza desde parado mucho mayor. Y eso se va a traducir en dos cosas. Que cuando metas el componente elástico en otra variante vas a ser más fuerte. Y luego por otra, que hay tejidos que en isométrico tienen un mejor estímulo. Aquí no vamos a prevenir la lesión. Sin pausa no hay press banca porque te vas a alisar, estadísticamente te puedes joder mucho más el hombro si no trabajas la excéntrica, si no trabajas la isométrica y si solo trabajas la concéntrica. Es decir, si el press banca tiene la fase de bajo despacio, paro y subo, aquí estás trabajando de forma más globalizada todos los tejidos que se involucran. La pausa, fuera parte de que si algún día quieres competir no vas a tener esa habilidad, la pausa te está dando un seguro en el que no me estoy pasando de carga, tengo suficiente tiempo bajo tensión y a nivel ligamental esa pausa va a venir muy bien para que el tendón trabaje más en la posición de estiramiento, por así decirlo, y no te lesiones tanto. De hecho, es que los isométricos son herramientas de readaptación en algunas lesiones. Mi opinión con esto es muy directa. Si no sabes hacer un press banca con pausa, no sabes hacer un press banca con todas las fases del press banca. Sabes levantar una barra. Porque todo lo que implica hacer una buena pausa es lo que te está dando un seguro de que aquí a un año no te vas a lesionar haciendo press banca. Y personalmente también repito lo mismo, sigue sin ser la panacea y no tienes que tirarte todos los entrenamientos del año que hagas de banca marcando una pausa de 3 segundos en la barra. Un matiz con esto. Vamos a hablar de lo que es una pausa en press de banca, porque hay gente. Bueno, yo voy a ser un poco más duro que tú todavía. Yo creo que tú has dicho que sin pausa no se puede hacer press de banca. Yo te digo que, y me voy a quedar muy corto con esto, puede que el 90% o 95% de gente en los gimnasios no sabe hacer press de banca. Entonces, el concepto de press de banca que tiene mucha gente es: me tumbo en el banco, saco la barra, la bajo hasta donde sea, rebotando en el pecho, o con un colega atrás, quitándome 20 kilos, y ese es mi press de banca. Pues estamos hablando de pausa, estamos hablando de que la barra baje, toque el pecho, haga una pausa, que puede ser, corrígeme aquí, pero un segundo a lo mejor, o sea, que tenga ese momento de pararla y levantarla. No quiere decir que tengas que bajar la barra y quedarte aquí media hora, pero tampoco es el ejemplo que pasa a mucha gente, que se puede hacer, pero siempre y cuando trabajemos con este objetivo concreto de rebotar la barra. Que pasa a mucha gente que te ves que baja la barra y la va rebotando en el pecho, y claro, así luego te engañas, levantas mucho más kilos de lo que realmente podrías si lo hicieras correctamente. Pero vaya, es muy raro ver a alguien hacer una banca correctamente en el gimnasio, porque creo que todavía tiene mucha gente la idea de el press de banca es me tumbo en un banco,
y empiezo a empujar la barra, eso no tiene más misterio. Y la banca puede que sea el de los 3 básicos de Power, puede que sea el más técnico, El seguramente. más técnico depende de la persona. Lo que sí te puedo decir es el que los últimos estudios nos dicen que es el que más tiempo tarda en mejorar. Por eso la importancia, tío, de que sí se trabaje en pausa, aunque no sea, como dice Adam, no es la panacea, ni vas a notar una diferencia grande. Lo que estás consiguiendo es estimular de forma diferente. Si tú vas a hacer prep banca 2 días por semana, haz una con pausa y otra sin pausa para tener todos los estímulos posibles en los que mejoráis. Y tener esa capacidad de decir, voy a hacer con pausa un poco menos pesado, y voy a estar previniendo a nivel de lesiones, voy a estar mejorando mi técnica. Al final la pausa lo que te da es todas esas cosas. A lo mejor no te hacen más fuerte de forma directa, pero te vas a hacer más fuerte porque te vas a lesionar menos, vas a tener más estímulos globales y vas a tener mejor técnica. Yo aquí antes de pasar a preguntarle a Adam por el tema del peso muerto, voy a preguntarte una serie de cosas. Voy a mezclar cosas que me ha preguntado en esta ronda de preguntas con cosas que me suelen preguntar mucho. Y es lo primero de, vale, la sentadilla no me encaja hacerla a lo mejor, o me da miedo hacerla libre, bueno, pues la hago en multipower, que eso es súper seguro, y además le puedo meter el peso que quiera. ¿Qué nos pasa con la sentadilla en multipower? Vale, la sentadilla en multipower tenemos que tener en cuenta dos cosas. La sentadilla va normal y corriente de toda la vida, la que tenemos la barra por aquí atrás, y tiene más componente de la cadera que de la rodilla, parece más una bisagra. Si nos vamos al multipower, que es un elemento fijo, ¿vale? La barra está fija. Y a no ser que la multipower esté inclinada hacia un lado o hacia otro, que en pocos gimnasios hay porque es carísima, normalmente son rectas así, en cuchillo, no vamos a poder repartir la barra, porque si tú alguna vez ves a una persona hacer sentadilla, o te ves a ti de lado, la barra no baja tiesa, hace una pequeña ondulación. Entonces, si le estás quitando esa ondulación a la barra, que es la posición más natural que tu cuerpo adopta, hay personas en las que se ha visto que la multipower está relacionada con algún tipo de problema de espalda haciendo sentadilla, o en mi caso, dolor de rodilla. O sea, les voy a preguntar de forma muy directa. ¿Qué es más seguro, hacer la sentadilla libre bien hecha o hacerla en multipower? ¿Qué es más seguro y qué es más peligroso? El trabajo libre, o sea, el trabajo guiado, por así decirlo, siempre tiene el componente de que no se te va a caer el peso encima y tiene esa seguridad. Pero es más seguro hacerlo libre a modo de inversión. ¿Por qué? Porque el peso libre te permite mantener tu estabilidad en el espacio, en el suelo. Estás quitándote o trabajando esos factores de alineación de los que trabajamos. ¿Por qué? Porque los pies están en el suelo y está estabilizándote el pie. Y si la sentadilla libre está bien hecha, estás trabajando la musculatura estabilizadora. Y ahí me entran los estudios que yo mencionaba al principio de la capacidad de aplicación de fuerza desde el tobillo, que se relacionan con la esperanza de vida. Entonces, una persona que no sepa hacer sentadilla libre no va a saber hacer la multipower, porque en multipower la vas a buscar con un estímulo específico. Si no sabes hacer sentadilla libre, aprende a hacerla, y la multipower úsala cuando sepas algo. Vale, ya que hay una cosa que has dicho que no quiero que se pase por alto porque es lo que yo repito siempre, ¿vale? Tú lo has dicho, una sentadilla vista de perfil no tiene una trayectoria lineal. Una trayectoria, por así decirlo, en forma de S ligera, ¿vale? Más que de ese, a lo mejor sí parece una línea recta, pero con respecto de la barra, tu cadera y tu espalda no van lineales. A eso voy. Tú en la sentadilla, cuando tú haces una sentadilla en multipower, esa S la estás haciendo prácticamente con tu estructura interna. O sea, tú estás compensando el movimiento, esa trayectoria que la barra libre se puede mover en el espacio. Cuando esa barra está fija, es tu cuerpo que está compensando esa estructura. Y ahí es donde viene el peligro. Lo estoy diciendo de sentadilla porque estamos hablando de sentadilla, pero esto mismo en un press de banca, y no digamos ya, me parece una aberración, la gente que hace peso muerto en multipower. Por ejemplo, el press de banca multipower sí que está relacionado con lesiones bastante cercano. ¿Por qué? Porque el press de banca no es recto. No es bajar la barra recta, es una trayectoria curvilínea. Es una S. La barra baja hacia el esternón y sube hacia la línea de la clavícula. ¿Por qué? Porque es la dirección del pectoral. Entonces, aquí en la multipower sí que se relaciona con lesiones de hombro. ¿Por qué? Porque no trabajamos el pectoral y acabamos haciendo el típico press banca hombros en T. Y esto es una mierda. Lo digo porque esto
Me la pregunta un montón de gente. La multipower es que me da miedo hacerla libre. Estamos de acuerdo, invierte tiempo en aprender a hacerla libre. Es una inversión de tiempo súper rentable. Y la multipower, pues, para colocar la toalla, para jugar al limbo, para lo que sea, pero no para hacer sentadilla y la gente que hace peso muerto ya me parece que habría que La detenerla multipower ya. tiene su uso y sus funciones y tú puedes hacer una semi sentadilla multipower con otro tipo de estrategia, otro tipo de colocación, otro tipo de herramientas, pero no para hacer una sentadilla completa, no para hacer una sentadilla con la barra atrás. Y bueno, sí que es cierto que si la barra como es como la que decía Abraham hace un rato, que es esta multipower que van un poco más en diagonal, pues puede ser entre comillas algo más cómodo, pero sigue sin ser cómodo. O sea, Sí, sí, es sentadilla. sí, si la gente quiere aprender a hacer una sentadilla con barra, pues o sea, debe de aprenderla con variantes y con una buena formación de esa sentadilla, digamos. Que no es tan complicada como parece. De hecho, a mí me da bastante más miedo que se me caiga una multipower, lo que es la barra de la multipower, que no pueda levantarla, que me caiga así en guillotina, que la barra de atrás realmente me la puedo mover, la puedo echar para... me puedo salir de la barra. Aquí hay que aclarar una cosa para poner en contexto a la gente. Hay que hacer mucho el animal para que se caiga una barra encima. Es decir, Mucho. normalmente no deberíamos llevar al fallo, salvo que seamos muy, muy, muy expertos. No tenemos que llevar al fallo una sentadilla. No deberíamos llevar al fallo un press de banca ni un peso muerto. Es decir, fallo real, ¿vale? Por supuesto, es un ejercicio que hay que meterle intensidad, que tenemos que acercarnos evidentemente al fallo y que nos tiene que costar, pero hacer una sentadilla al fallo, como podemos hacer una elevación lateral al fallo. En una elevación lateral podemos hacer hasta que se nos caiga la mancuerna al suelo. No es problema con eso. Una sentadilla no hay que hacerla hasta que se te caiga la barra encima. Solo lo digo porque vosotros, por ejemplo, sí que sois expertos. Yo no dudo que tú seguramente haya apurado mucho el límite con una sentadilla, pero la sentadilla no es un ejercicio para una persona que no está escuchando. Es más, yo no llevo nunca jamás la sentadilla al fallo, nunca. Le meto intensidad, me acerco bastante, pero no me permito llevar la sentadilla al fallo nunca porque me hace una burrada. Así para la gente de forma general, tú piensas que lo que hagas en el gimnasio tienes que estar fresco para que todo lo que hagas tenga estímulo y valga de algo. Si tú llegas al gimnasio, metes una sentadilla libre al fallo, encima si lo vas a hacer al fallo, la técnica se va a tomar por culo porque es una realidad. Entonces, si la vas a hacer al fallo, te quedas todo el entrenamiento pajarico. Y si la vas a hacer al fallo con un peso alto encima, vas a tardar 3 o 4 días en recuperar. No hay evidencia científica suficiente de que los básicos libres al fallo tengan mayor hipertrofia de fuerza. De hecho, hay evidencia de al contrario. Y con respecto a lo que decía Adam, toda la razón aquí. O sea, en el gimnasio la gente intenta quedarse con el mensaje eslogan. Esto es bueno, esto es malo, esto vale, esto no vale. Y el entrenamiento es un depende. El mismo ejercicio que vale para ti no vale para mí, que vale para mí no vale para ti, y una multipower no vale en personas sanas, a lo mejor no vale. En personas, te voy a poner un caso súper extremo. Vamos a suponer que tenemos que hacer que una persona con ciática, por así decirlo, haga una zancada. Pues como la multipower fuerza tanto la verticalización de la carga y la persona con ciática estadísticamente va a ir anteriorizada hacia adelante, pues aquí el experto es él, pero quizá pueda ser una buena idea si la persona lo tolera. Aquí la importancia está de no meterte en una sala de gimnasio sin tener ni idea, hacer las cosas para hacer, sino contar con los profesionales que te van a enseñar a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que estás perdiendo en tiempo en el gimnasio sin saber hacer las cosas que te benefician, no lo recuperas y pierdes el tiempo. Hablando aquí de depende, otros dos ejercicios, ya pasamos al tema del peso muerto. La prensa. Yo te voy a decir un poco mi punto de vista, que no te condiciones. Si tú piensas diferente a mí, dilo tranquilamente, no pasa nada, luego lo borramos para que quede lo que he dicho yo en vez de lo que has dicho tú y sin problemas. Pero mira, cuando me preguntan por la prensa, ejercicio bueno, ejercicio malo, hay personas que tienen la movilidad y además una prensa buena y se pueden permitir hacer una prensa, pues prácticamente hasta llevar la rodilla a la cara y hacer una prensa perfectamente. Y hay personas que para bajar bien la prensa pues tienen que levantar el culo. Entonces, ¿cómo ves este tema de la prensa? ¿Lo ves una alternativa Lo veo global a la sentadilla? accesorio, lo veo un accesorio brutal.
Pero toda persona que base su entrenamiento de pierna en una prensa está condenado a estar delgado toda la vida y a posiblemente hacerse daño. ¿Por qué? Ahora habla de estar delgado, habla a estar poco musculoso. A ver si hay alguien que quiera perder peso se va a poner a hacer prensa ahora. En plan, a no generar la masa muscular que vas a generar Vale, haciendo vale, las cosas vale. bien. Discúlpame. Me parece personalmente, yo no soy ningún gurú que te pueda decir la panacea, pero personalmente en mi experiencia me parece un accesorio que puede complementar muchísimas cosas. Pero si no puedes hacer un rango completo, no tienes una dorsiflexión de tobillo que te permita, o sea, no se te dobla el tobillo que te permita bajar lo suficiente sin tener que tirar de cadera o levantar el culo al asiento, pues a lo mejor no estás preparado para ese ejercicio y tendrías que prepararte previamente. En personas que puedan realizarlo o personas que estemos intentando que se adapten a la prensa, personalmente me parece un ejercicio muy bueno. ¿Por qué? Porque es sencillo de aprender, muy fácil de hacer bien en poco tiempo y tiene una escalabilidad del peso muy grande. Puedes progresar durante mucho tiempo. Ahora, desventajas que tiene, es lo primero que nos meten en la cabeza y a nadie le dicen que antes de hacer prensa tiene que saber hacer sentadilla muy buena porque si no, no le va a sacar el partido. Entonces, y opino esto con todas las máquinas guiadas, con todas. Vale, yo voy a hacer. Hay un ejercicio porque me han preguntado 1000 veces. Nunca me he pronunciado públicamente, aunque sospecho que vamos a pensar igual, y es la hack. ¿Qué opina usted de la sentadilla hack? Aquí sabe mi hermano más que yo de esto, porque cada jaca es de su padre y de su madre. Cada uno tiene un perfil biomecánico diferente. Y tengo que decir que la jaca es un ejercicio de forma peligrosa que se mete para todo el mundo, porque se dice que el peso guiado es más seguro. Y depende del perfil de resistencia de la jaca. Una jaca vertical o diagonal, a una persona con ciática te la cargas. A una persona con un menisco roto que no sepa hacer sentadilla, vas a joderlo. A una persona que no tenga movilidad de cadera, estás condicionándole una tendinitis rotuliana. Estadísticamente, estadísticamente, no de que vaya a pasar, sino de los números. Y yo pienso, de forma honesta, que que no tiene nada que ver con una prensa. Una jaca es un ejercicio que hay que pautar cuando merece la pena pautarlo. Y si tengo que quedarme con una que tenga utilidad real, la pendular, por el perfil de resistencia. ¿Por qué? Porque una jaca tiene el mismo perfil de resistencia que una sentadilla libre, una prensa, un perfil de resistencia, si no me equivoco, ascendente, ¿no? Sí. No. O sea, la gente le da igual eso, la gente le da igual el perfil de resistencia. Aquí es A ver, por resumir, que aquí se te está yendo un poco la flapa y te corto, luego cortáis esta parte. Voy a dejarla para que quedéis mal, pero que simplemente que no, fuera broma. Igual, y perdona Adán, que te corto a ti ahora, ¿vale? No dejar de lado la parte de perfil de resistencia y demás, que entiendo que a lo mejor quien nos está escuchando, que no son entrenadores, la gente que nos está escuchando, con lo cual a lo mejor este tema les puede dar un poco más igual. Lo que yo quiero decir y que creo que es más o menos lo que has dicho tú, ¿vale? Porque lo que pienso yo es, hay 1000 tipos de jaca y 1000 tipos de personas. Y si hacéis ese match, o sea, si das con una jaca que tenga el perfil para ti, que se adapte a tu anatomía, viene perfecto. El problema es meter en la cabeza que la sentadilla hack es o buena o mala. Entonces, si es buena, cualquier sentadilla hack es buena para cualquier persona, y si es mala, toda sentadilla hack es mala para todo el mundo. Entonces, que es un poco lo que has dicho tú. Puede ser que con tu anatomía des con una hack que se adapte a tu anatomía, ejercicio perfecto. El ejemplo, por ejemplo, que has puesto la pendular, a la mayoría de gente le va bien. Y en cambio, a lo mejor yo en mi gimnasio hay, como es mi caso, hay una vertical y ni se me ocurre meterme ahí debajo. Y a lo mejor hay otra persona que se puede. A lo mejor hay una persona que realmente le viene bien la jaca vertical. Serán pocas personas, pero existe. Entonces, has comentado antes lo del depende. Y realmente hay muchos ejercicios que la respuesta es depende. Aquí sí me gustaría que mi hermano arroje un poco de luz, porque cuando te responde a la pregunta te he dicho que de biomecánica que más sabe, sobre todo de máquinas, es él. Entonces, aquí sí me molaría que explicase un poco por qué una jaca... A la jaca le pasa lo mismo que le puede pasar a lo que estábamos hablando antes de ejercicios, que yo tampoco creo que haya que catalogar los ejercicios como ejercicios, ni nada de eso. O sea, una sentadilla puede ser una sentadilla es una flexo-extensión de rodilla, de tobillo y de cadera, que lleva también, según sea, un componente de más bisagra de cadera que de flexo-extensión de rodilla. La jaca, digo que te has colado, que luego es la parte
la cortaremos. Porque, o sea, que la persona tenga ciática o el menisco roto no significa que vaya a ir mal en la jaca ni que vaya mal en la sentadilla. O sea, Yo quería darle hay cosas que no son verdades absolutas. Yo ahí quería dar el matiz de que una persona que tenga esas patologías y no tenga una preparación previa para hacer la jaca bien y no sepa hacer una sentada libre, corre bastantes posibilidades de hacerse daño, porque esto sí son datos y en mi experiencia siempre ha pasado. Personas que tengan una meniscopatía y se metan en la jaca, si no se les ha enseñado a hacer correctamente las cosas y no se está empezando a corregir sus desalineaciones, aquí sí tienen posibilidad de tener problemas. Es una posibilidad, pero sí, es una posibilidad, pero tampoco hay que afirmar que una persona con algo le va a pasar algo, porque eso es justamente lo que hacen los médicos y nosotros no hacemos eso. En resumen de las máquinas, sí que es cierto que hay máquinas diferentes que tienen perfiles de resistencia. Es decir, en resumen, de perfil de resistencia es según la trayectoria de la máquina y cómo se mueva tu articulación, pues va a haber un rango de recorrido que te cueste más y que te cueste menos. Algunas es a la mitad, en algunas es al final, algunas es al principio. Los básicos le pasa exactamente lo mismo, que tienen perfiles de resistencia donde en un momento dado son más putadas que en otro. Ya está. Y la jaca no es un ejercicio, o sea, al final pensar que es una máquina guiada. Y si la colocación es buena, puede valer para según qué contexto. Nosotros los entrenadores tenemos que velar siempre por leer el contexto de la persona para ver si un ejercicio puede adaptarse a esa persona o no. Lo que está claro es que... Estás hablando desde la perspectiva del entrenador. O sea, estamos hablando aquí también un poco de la perspectiva general de una persona que no tiene entrenador y que no sabe cómo gestionar estas cosas. Sí, pero déjame terminar. Lo que está claro es que una persona que no sea capaz de hacer una zancada con mancuernas o una sentadilla en posición dividida sin que la cadera se le vaya para los lados y que la rodilla se le vaya para los lados, en una jaca o una prensa va a perder el tiempo y se puede hacer daño. Esa idea es, por supuesto, 100% verídica. Hay determinadas jacas o multipower que tienen bastantes modificaciones para también según qué tipo de personas, como puede ser montar la barra de fibra de carbono y demás para que no pese. Que eso incluso puede hasta ser producente para esa persona. Mi recomendación con la jaca es que a una persona puede ponerse todo lo fuerte que quiera en su vida sin pisar una jaca, y que si la pudiera quitar de los gimnasios la quitaría, porque si no sabe usarla, como ha dicho Abraham, puede producir hasta más perjuicio que cosas positivas, porque depende de muchos factores, sobre todo la que más vemos, que es la de 45 grados, que necesitas una capacidad de dorsiflexión y de una capacidad de bajar lo que es la rodilla muy buena, y una persona, como le ha dicho, con una meniscopatía, tanta flexión de rodilla le puede putear al principio. Entonces, yo partiendo de la base de que no podemos poner en cada máquina de un gimnasio un manual de instrucciones o de seleccione estas casillas, si da más de 3 no puede hacer la máquina, porque no se puede hacer eso, pues sí es cierto que la jaca yo se la pondría a alguien que no tuviera problemas a la hora de bajar una sentadilla profunda de otra manera, y que no la veo necesaria para prácticamente nadie, pero porque es el mismo estímulo que vas a conseguir con la jaca lo puedes conseguir de mejor manera y de manera más correctiva con otros muchísimos ejercicios. Ya me explicaréis por qué habéis discutido cuando habéis dicho lo mismo, realmente los dos. Hay cosas que pelearos, pero realmente lo mismo es... Porque nos odiamos. No hemos discutido, simplemente le interrumpió cuando ha dicho dos frases que un poco incorrectas y ya está, no ha sido una discusión. O sea, ya, coño, estoy de broma, pero me refiero que realmente, o sea, el resumen de esto sería: la jaca no es para todo el mundo, o sea, no es ni buena ni mala. Tenemos que quedarnos con eso en la cabeza de los ejercicios no son buenos ni malos. Esto a la gente le jode mucho, porque tenemos la costumbre de las redes sociales, de estos tipos de vídeos que se han puesto de moda, que yo también acabaré cayendo en eso, de esto es bueno, esto es malo, la sentadilla es mala, el peso muerto es bueno y tal, y realmente, y por mucho que joda, porque es mucho más fácil pensar en extremos, en bueno, malo y en blanco y negro, la realidad es que en la mayoría de casos la respuesta depende. El mismo ejercicio que a mí me puede venir de puta madre, a ti puede joder, y viceversa. Y eso pasa con la jaca. Si no entendí mal, que a ver si ahora nos vamos a pelear entre los tres, y es que hay jaca. O sea, a mí me puede venir muy bien una jaca y a ti esa misma jaca te puede venir fatal, o viceversa. Entonces, la respuesta, tristemente, para mucha gente es depende. La respuesta en la mayoría de los casos es depende, y hay que ver el contexto de cada persona. Y por eso también animaría, y no voy a comisión con esto, lo puedo asegurar, pero especialmente que tenga una lesión de lo que sea, una lesión de rodilla, de espalda, alguien que tenga una lesión,
sé que parece un motivo de más. Yo, en general, yo no aconsejaría a nadie entrenar por su cuenta si no se dedica a esto. O sea, yo soy entrenador y os he contratado a vosotros. Y yo tengo Pero- un entrenador. Y tú tienes entrenador y me consta que varios de vuestros clientes son entrenadores también y además entrenadores reputados incluso, o sea, quiero decir que no, gente que tiene conocimiento de sobra para entrenarse a sí mismo acaba contratando un entrenador. Si bien para mí el entrenador es algo que todo el mundo debería tener, especialmente si tienes una lesión, a mí me parece una irresponsabilidad enorme no contratar un entrenador. Cuando se quiere una responsabilidad, por supuesto no, un entrenador especialista en esto. Es decir, y yo lo digo, yo puedo tener mis conocimientos de lesiones de rodilla y de espalda como cualquier entrenador, pero no es mi especialidad. Yo cuando alguien me consulta lesiones serias de rodilla y de espalda, lo derivo a vosotros. Igual que si me viene una chica embarazada, se la voy a derivar a una entrenadora experta en embarazadas porque yo tengo conocimiento para asegurarle de que le voy a dejar el mejor servicio posible. Yo soy el responsable que tenemos. Yo aquí abajo dejaré vuestras redes sociales, vuestro contacto. Y yo sí que animaría a la gente que, por lo menos que os contacte, que a diferencia de mí, vosotros sois bastante simpáticos, con lo cual si alguien os contacta para lo que sea, sé que le vais a atender de puta madre. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, que esté ahora mismo, que tenga especialmente su dolor de espalda, dolor de rodilla, y que os venga arrastrando hace tiempo, yo os animo a que contacte con Abraham y con Adam. Aquí debajo de vuestro Instagram o lo que me digáis, y por lo menos que le consultéis. Y sobre todo que le sigáis, que el contenido que comparten es bastante interesante. Pero sobre todo eso, ¿vale? Que nos quedemos con que catalogar las cosas de buenas o malas está muy bien para un vídeo de Instagram de 15 segundos para hacerse viral, pero que en el gimnasio y en la vida en general, la mayoría de cosas no son buenas o malas. La mayoría de cosas, la palabra depende, que repito, una palabra que jode mucho a mucha gente, pero la palabra depende, nos la tendríamos que tatuar en la frente, porque la mayoría de veces hay un depende. Dicho Dicho esto, Sí. ahora pasábamos a un tema interesante que flipas, ¿no? De sobre todo el dolor lumbar, ¿no? Sí, yo quería preguntar a tu hermano, bueno, a tu hermano, evidentemente habláis los dos, pero ahora el otro gran miedo, y yo aquí sí que luego me gustaría contar mi experiencia personal, el peso muerto, el terrible peso muerto, el ejercicio súper peligroso, el ejercicio que si lo haces te vas a romper la espalda, el ejercicio que debería estar prohibido en los gimnasios. ¿Qué pasa con el peso muerto, ¿verdad? Pues aquí lo primero que sí que voy a ser súper breve. Voy a explicar primero mecánicamente lo que es el peso muerto y luego quiero hablar lo que es el tema de acumulación de riesgos, que es una de las cosas que hacemos los entrenadores, que es la prevención, ¿no? O sea, la palabra prevención como tal lo único que implica es acumular menos riesgos y ahora explico. Primero, mecánicamente, un peso muerto es agacharte porque estabas cagando y se te ha caído el móvil y tienes que coger el móvil. O sea, eso es un peso muerto, es agacharte y luego intentar levantarte, ¿vale? No es otra cosa. Es una bisagra de cadera que va acompañada de una flexoextensión ligera que suele intentar quitarse, es decir, que no haya flexión ni extensión excesiva del tronco, pero siempre acaba habiendo. Y el peso muerto no deja de ser un método de trabajar la bisagra de cadera. Es una bisagra de cadera que se centra en la extensión de la cadera. No hay más tutías. El único problema que tiene es que los grados a los que se llega de esa bisagra y la carga en cuanto a fuerza que soporta la columna lumbar, también la torácica, pero sobre todo la lumbar, a la hora de aguantar esa flexoextensión es muy alta. Pero pasa exactamente lo mismo en una sentadilla y pasa exactamente lo mismo si en un press de banca no eres capaz de coger un semiarco correcto y tienes la lumbar hiperrígida. Siempre que se acumule carga en la lumbar no es malo. O sea, de manera acumulativa, cualquier cosa en la vida va a acumularte carga en la lumbar, desde estar sentado hasta caminar una maratón. Carga en la lumbar va a haber. La cosa aquí son los tres pilares del entrenamiento. ¿Eres capaz de aguantar esa carga? Es decir, tus tejidos y estructuras son capaces de aguantarla o no. ¿Estás haciendo estás aguantando esa carga de manera correcta o no? Y sobre todo, tienes la capacidad de recuperar y de descansar lo suficiente para que esa carga te suponga un estímulo positivo y no negativo, ¿no? O sea, esas son como las tres cosas más importantes que tienes que tener en cuenta con el peso muerto y con cualquier ejercicio.
que si nos alejamos del peso muerto para ir a los movimientos olímpicos, como puede ser un power clean, coño, ¿será que no tiene un power clean o un power snatch? Lo que vemos en la tele de levantar la barra así en los Juegos Olímpicos, ¿será que no tiene eso carga lumbar? Y esa gente no se lesiona, ¿no? Claro, no, pero aquí hay un pequeño problema, ¿vale? O sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. El problema es para quién estamos hablando. Es decir, tú pones el ejemplo de un levantador olímpico y, claro, la gente que está viendo esto en su casa, no, pero es que yo no soy atleta olímpico, yo no puedo hacer eso. Perfecto, a lo mejor no todo el mundo puede pasar de cero a hacer un power clean, pero una cosa súper interesante que has dicho, que creo que, como lo has dicho al principio, creo que la gente se la va a pasar por alto, es un peso muerto es agacharte a coger algo del suelo. O sea, Realmente si sí, un peso muerto es agacharte a por algo. Eso es un peso muerto. Agacharte es malo, agacharte a coger a tu hijo en brazos es malo, agacharte a ponerte los cordones es malo. O sea, Macho, ¿cuánta gente que está viendo esto trabajará de repartidor, trabajará de albañil, trabajará en un supermercado reponiendo cajas? Hacen micro peso muertos todo el puto día. Sí, pero aquí quiero hacer lo que he dicho, las dos cosas que para mí son lo más importante del realmente el peso muerto, porque esto es como cuando hay valgo de rodilla. Que haya valgo de rodilla con un 1% de RM en sentadilla, no pasa nada. Es que va a haber, porque estás yendo a todo lo que da la máquina, estás yendo a todo cimbel y va a haber un colapso momentáneo de tu arco plantar y de rodilla, y ya sea un valgo o un varo, va a haber, porque haya una... Valgo es que se te meta las rodillas para adentro y varo que y se van varo para afuera. Entonces, que haya eso de manera momentánea es que es lo que tiene que pasar, porque si no se romperían. Es un mecanismo de compensación del cuerpo. La cosa es, te pasa todos los días, porque cuando hablamos de agacharte, ¿cómo te agachas? Utilizas la cadera para agacharte, es tu cadera la que gira, la que te permite hacer esa flexión-extensión, son tus rodillas y tu glúteo quien aguanta ese peso, o lo estás haciendo con una flexión y extensión lumbar, es decir, la prepa lumbar te arqueas y te estiras, ¿no? ¿Dónde está la bisagra? Que es uno de los grandes errores que se confunde. Una bisagra de cadera parte de la cadera. Un peso muerto tiene que partir de la cadera y el tronco tiene que estar completamente neutro. Si estás haciendo ese movimiento chepándote y luego arqueándote y la cadera prácticamente no se entera del gesto, pues quien se lleva la carga es tu musculatura erectora lumbar, tu musculatura de lo que es de la columna. Entonces, aquí tenemos ese gran problema también, yendo a lo que hablábamos al principio, de esas compensaciones y descompensaciones del movimiento. Que hay muchísimas personas que tienen a lo mejor ciáticas que no son ni siquiera derivadas de una hernia, que son ciáticas simplemente por descompensaciones de movimiento que dan lugar a compresión en determinadas partes de la cadera, del glúteo, del cuerpo, etcétera. Y esas personas muchas veces intentan ver cómo se agachan y su mecanismo es la cadera fija. Si no se mueve, no tiene capacidad de moverse, y es el tronco quien se pone a soportar eso, es la lumbar quien se carga el gesto. Entonces, ese es como para mí lo segundo más importante que entender del peso muerto. Entender que si tú estás haciendo el peso muerto, pero realmente, o una bisagra de cadera, porque puede ser cualquier otra, pero realmente tu cadera no se está enterando ni del clima, porque tú estás acostumbrado a que la lumbar compense el gesto, pues ahí no hay bisagra de cadera, hay flexoextensión lumbar, y la lumbar es mucho más floja que la cadera. La musculatura de los erectores espinales, los multífidos, toda la musculatura de aquí atrás es más floja que el grandísimo glúteo, ¿no? Y luego, por otro lado, que creo que es lo que la mayor parte de las personas no respeta, o sea, y todo el tiempo que llevo trabajando de manera también presencial es que lo veo, la gente no respeta lo que es ni el descanso correcto, ni la carga de entrenamiento correcta, no saben cuándo meter un peso muerto fuerte, cuándo meter un correctivo, cuándo meter una técnica, que al final es lo suyo, ¿no? La gente no es entrenadora, ahí pillando lo que tú has dicho antes de por su cuenta no debería entrenar nadie. Pero realmente el mayor problema que tiene el peso muerto es la acumulación. La mala acumulación de riesgos, digamos. O sea, estamos todos de acuerdo en que sentados en el sofá, sin hacer un peso muerto, tengo otros riesgos por estar sentados en el sofá, tengo riesgos de sedentarismo, pero un peso muerto no lo estoy haciendo, así que riesgo de peso muerto no tengo, ¿no? Vale, si yo soy capaz de controlar lo que son los riesgos de peso muerto que tengo por las veces que lo hago a la semana y cómo me recupero de ellos y aprovecho sus beneficios, estoy teniendo un buen plan de prevención, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de controlar todas mis estructuras corporales, de que sean fuertes y buenas, el peso muerto que estoy haciendo está controlado. Si estoy haciendo peso muerto, por ejemplo en un box de CrossFit, que tú no controlas el peso muerto que va a haber a la semana, o
vas por tu cuenta y lo haces sin control también de carga de entrenamiento, cuántas veces lo haces a la semana, qué series, qué repeticiones, qué peso, qué intensidad, y no sabes si te has recuperado bien, pues si tú eso lo juntas con que no sabes que a lo mejor lo estás haciendo bien de técnica, como decía antes, y estás compensando con la lumbar, pues todo eso lo metes a un saco y el peso muerto entonces es el problema. Cuando el problema es la planificación del entrenamiento que hay detrás de ese peso muerto, como si fuera cualquier otra cosa de la vida cotidiana, como puede ser conducir. ¿El problema cuál era? ¿Por qué tuvo un accidente de coche? ¿Porque estaba conduciendo o porque llevaba 12 horas conduciendo sin parar? ¿No? Entonces esas son para mí las 3 cosas más importantes que tiene cualquier ejercicio a la hora de relacionarlo con una lesión de la espalda, ¿no? Primero, la estás haciendo bien, o sea, la musculatura objetivo se está activando o estás compensando con otra, ¿no? Y hablando de compensar, todo lo que hablábamos antes de desalineaciones y alteraciones de movimiento, luego está bien planificado, o sea, te estás recuperando bien de esos estímulos, sabes por qué lo haces y cómo hacerlo, y luego, por otro lado, lo que te decía a nivel prevención, de decir, ¿cuántas veces te la estás jugando haciéndolo mal? O sea, eso para mí es lo más importante, la educación de esa persona ahí, en esa parte. Vale, te hago una pregunta un poco a modo de resumen para que con lo que la gente se tendría que dar, y como siempre, corrígeme si me equivoco, pero hacer peso muerto es opcional. Es decir, si te agachas a coger a tu hijo en brazos, estás haciendo peso muerto. Si te agachas a coger un objeto suelo, estás haciendo peso muerto. Hacer peso Sí, muerto no es... o sea, es completamente opcional, es lo que decía antes. Tú cuando me refiero Dime. en tu día a día, el peso muerto lo vas a hacer. O sea, en tu día a día lo que vas a hacer son bisagras de cadera. Y ahora lo que yo quiero plantear es, dado que es un movimiento que tenemos que hacer en nuestro día a día, lo que es opcional es hacerlo como te salga, en el suelo, como te salga natural, o aprender la técnica y entrenarlo en el gimnasio correctamente para luego estar preparado para eso. O sea, agacharte a coger a tu hijo en brazos como te salga y acumular repeticiones de coger a tu hijo en brazos con una mala técnica, o entrenar un peso muerto, aprender a hacer una técnica correcta, aprender a hacer ese ejercicio implicando el músculo de la cadera y minimizando lo que interviene la espalda, y acumular trabajo efectivo de eso para que luego cuando cojas a tu hijo en brazos tú te devuelves fuerte levantando peso muerto 50, 100, 150 kilos, lo que cada uno levante, y luego cuando cojas a tu hijo de 20 kilos ese movimiento lo haces bien. Sí, correctamente. O sea, el problema, sí que lo de siempre, el problema no es un ejercicio, no es un gesto, no es un rango de movimiento. No, el problema es si la persona es capaz de aguantarlo y cuántas veces en su día a día lo está aguantando. A mí lo que no me parece excepcional es que una persona en el gimnasio no vaya a aprender a hacer un peso muerto. No, sí, por supuesto, lo opcional era en el día a día. Tipo, No. O sea, la pregunta era en el gimnasio, ¿no? No, o sea, lo que yo quería decir es, el gesto de peso muerto, Sí. el gesto de llámalo peso muerto, llámalo besar a cadera, es algo que no podemos elegir no hacer. O sea, todo el mundo, tenga la edad que tengas, la patología que tengas, desde niño hasta anciano, a lo largo de nuestra vida tenemos que agacharnos a coger cosas del suelo. Si lo que quiero La decir eso diferencia es que dentro del día a día, cuando vas al gimnasio, lo que no debería ser opcional es que no te enseñen a hacerlo o que no lo hagas bien. Claro, no, yo voy por el punto de una persona sí o sí tiene que hacer este gesto en su día a día por necesidad. O sea, desde un niño hasta una persona mayor. El tema está, y eso no es opcional, eso no, nadie puede elegir no hacerlo, nadie elige, yo no voy a agachar nunca en mi vida, pero ahora ya es nuestra decisión. Si dejar este movimiento azar, si yo me agacho como mi anatomía o mi instinto me pide agacharme, doblando la espalda, levantando el culo, lo que sea, o yo elijo en el gimnasio aprender a hacer la técnica correcta. Porque tú puedes elegir, hay mucha gente que elige, no, yo no hago peso muerto en el gimnasio, vale, en el gimnasio vas a hacer peso muerto, pero luego en tu casa te vas a agachar a coger un objeto del suelo. Exactamente. Y también aquí añado una cosa, y por eso a mí no me gusta catalogar las cosas como ejercicios, sino como patrones, ¿no? Tampoco quiero ponerme súper técnico y súper tonto. No, pero dime. No, aquí sí que, o sea, esto igual sí que para que la gente lo entienda. Los patrones de movimiento, yo también soy súper pesado con eso, y yo parte de mi divulgación como entrenador hablo de los patrones de movimiento. No me gusta hablar nunca no me gusta hablar, me refiero. No hablo, por ejemplo, de ejercicios para piernas, me gusta hablar de bisagra de cadera, empuje horizontal, etcétera. Sí, Luis, yo aquí el inciso era
que la gente, cuando hablamos ahora tuyo de peso muerto, nosotros tres, tampoco quiero que lo asocie coger una barra, cargarla de kilos y hacer un peso muerto rumano. O sea, No, por única y supuesto, exclusivamente como tal. Una bisagra de cadera, aparte, para enseñarla de hecho, hay que hacer otras 34.000 millones de cosas. Y el peso muerto con barra fuerte, que tienes que aprenderlo, tienes que enseñarlo y tienes que hacerlo bien. O sea, parte de que hay 1001 variantes previas para que la persona lo aprenda. Yo hablo desde el punto de vista de que, o sea, para que cuando tenemos peso muerto, la idea que tiene la gente de ejercicio de peso muerto, de eso estoy hablando. Sí. Un poco del miedo al el peso muerto en ejercicio prohibido, un ejercicio que si te duele la espalda, no deberías estar haciendo. Vale, pues es lo que digo. O sea, por hacemos un pequeño resumen, Luis. Hago un resumen de lo que hemos hablado. La gente lo va a agradecer. Pues en resumen, lo voy a resumir con 4 cosas. 3 que he dicho y una para cerrar. Primero, el ejercicio de peso muerto responde a un patrón de movimiento. Agacharte porque se te ha caído algo en tu casa sigue siendo ese patrón de movimiento, que es una bisagra de cadera con otros movimientos pequeñicos al lado. Entonces, si tú ese gesto lo demonizas, pasan 2 cosas. Que no lo aprende a hacer bien y que le va a pillar miedo en el día a día, lo cual es bastante hasta peor. Y luego, sí, por otro lado, dentro del gimnasio, el problema no es que hagas peso muerto, es cada cuánto lo haces, cómo lo haces, con qué carga de entrenamiento lo haces, con qué intensidad, con qué peso, con qué todo y cómo lo vas controlando, ¿vale? Eso 100%. O sea, no es solamente coger la barra y hacer, entre comillas, el burro, todo va dentro de un plan y una programación para que lo sepas hacer bien. Y luego lo que decía antes, diferenciar bien y hacer la bisagra de cadera bien, de que el movimiento no se lo compense la lumbar, la columna torácica, etcétera, ni que se lo compense tampoco en demasiado ninguna estructura del cuerpo, ¿vale? Y luego también otra cosa que para añadir, digamos, a este cierre, que esto pasa con cualquier ejercicio en general. Hablabais antes de la sentadilla, de lo importante que son muchas cosas que habéis dicho súper importantes, pero con el peso muerto pasa lo mismo. O sea, hacer un ejercicio no es coger ese ejercicio. De hecho, uno de los autores que más me gustan a mí en entrenamiento siempre dice que antes de provocar una compensación de movimiento, haz una regresión, haz un ejercicio más simple, un ejercicio con el que puedas aprender el patrón motor y ya llegarás al otro ejercicio. O sea, aplicar esto para la vida a día de cualquier persona que no tiene entrenador, aunque para mí deberían de tenerlo, es vital. Si un peso muerto para ti te da miedo, solamente con que te dé miedo y no tengas nadie cerca para enseñártelo, ya cámbialo. Pero si te da miedo, no sabes hacerlo, lo intentas y te molesta o te genera un poco de dolor, haz una variante más sencilla de ese mismo ejercicio. Que no te digo que te vayas a un rumano, te digo que te vayas a cualquier otra bisagra de cadera. Vale, yo esto... Ahora, me están saliendo más preguntas que quiero haceros a raíz de esto. Yo, avisad cuando tengáis que iros, avisadme, porque yo aquí me puedo enrollar porque me han salido... No te preocupes. Yo voy a intentar contar muy brevemente mi experiencia personal con el peso muerto y las lesiones. Pero te quiero hacer también una pregunta con esto. Yo, para que no lo sepa, cuando tenía 21 años me lesioné la espalda. No me lesioné la espalda haciendo peso muerto, me lesioné la espalda en mi anterior trabajo. Y me operé de la columna 2 veces. O sea, vosotros lo sabéis, pero mucha gente no. Yo me operé de la columna 2 veces. No me gusta contarlo demasiado públicamente por la sencilla razón de que cada vez que lo cuento me empieza a escribir gente con lesiones de columna y al final no estoy especializado en rehabilitar lesiones de columna. Por desgracia, sí que tengo conocimiento del tema. Por suerte, por desgracia, como quieras ver. Porque lo he hecho una rehabilitación en mi propio caso, pero no es mi especialidad. El caso, yo tuve esta lesión y tenía 21 años y el médico también me mandó, lo típico, en reposo, natación, que ahora si queréis podemos hablar también de eso, natación, reposo, andar como mucho. Y con 21 años me dijeron, me dijo claramente el médico, que esta es la vida que te espera. Tú ahora mismo con 21 años, a lo que puedes aspirar es a nadar, como mucho, como deporte de máximo riesgo va a ser nadar. Que por cierto, ya me explicarás, cabrón, cómo te sacaste un hombro nadando. ¿Qué estabas haciendo? Es que nadar tiene muchos más riesgos de lo que la gente piensa. Rescatando un elefante del agua, tío. ¿Cómo te fuerza hiciste para...? Estaba salvando a una persona, tío, lo que tiene. A ver, nadar tiene muchos más riesgos de lo que la gente piensa y el agua es inestable. O sea, ahora iremos a ese tema. Yo te digo simplemente por saber cómo lo hiciste lo de hombro.
hacer un ejercicio sin saber hacerlo. Yo no sabía nadar bien, nadé de mala manera frenéticamente y se me salió el brazo por hacerlo mal. Lo primero, tío, te quiero felicitar porque tiene muchísimo mérito. O sea, yo he nadado toda mi vida y tiene muchísimo mérito ser capaz de sacarse un hombro nadando. O sea, no. Hay que- Yo creo que me lo propongo ahora. Yo me lo propongo ahora y no lo hago. Haría otras cosas. Sí que es cierto que hay que saber hacerlo. O sea, poca gente puede. Esto es como olvidarte las llaves en un rincón de tu casa y nada más las encuentras, te vas a tu casa y te las dejas en el coche. O sea, hay que tener cojones para hacerlo. Yo tuve cojones para hacerlo. Bueno, Y sí, no envidiable. no una vez, 2 veces. No, ahora quiero contar una cosa rápida de peso muerto, porque el tema de natación, eso también es. Bueno, creo que vamos a estar. No lo hemos hablado antes, esto no está pactado de antes, pero creo que vamos a pensar muy parecido. Yo con el peso muerto, yo estaba lesionado con 21 años, 2 hernias discales, operadas 2 veces además, y el médico me planteó, el médico que por cierto, un excelente médico, eso sí que es verdad, yo venía de no poder. Me operaron mal una vez, me dejaron mal la espalda y hubo un médico que revirtió esa mala operación. Meterse en quirófano tiene también su historia. Un médico me tuvo que operar para revertir la operación que había salido mal y eso aparte me generó otra movida, o el caso. Yo, cuando acabé la operación, el médico me dijo, mira, tienes 21 años, la vida que te espera es andar, nadar como mucho y reposo. Y yo la verdad que no era la vida que yo quería. Y a mí lo que me devolvió la funcionalidad y lo que me devolvió el volver a hacer vida normal y corriente fue hacer el peso muerto. Yo, por suerte, yendo al fisio, conocí a una fisio deportiva que tenía un enfoque que se parece mucho al que tenéis a día de hoy vosotros, que era básicamente no tenía ejercicios prohibidos. Te duele la espalda, el peso muerto lo tienes que hacer. El peso muerto lo harás con tu rango de movimiento, como ha dicho antes Adam. No harás un peso muerto convencional con 200 kilos, pero vamos a empezar haciendo un peso muerto parcial. Y yo me acuerdo, tío, perfectamente, mi primer peso muerto fue con 2 steps levantando la barra, con 60 kilos, que depende para quien lo escuche, será mucho o poco, pero para lo que yo levantaba el resto de ejercicios, en ese momento era poco. Es decir, yo ya, a lo mejor estaba levantando 90 o 100 kilos en vez de banca en ese momento. Un peso muerto parcial con 60 kilos para mí era poco. Pues tío, este peso muerto me pegué jodido una semana. Lo hice sin supervisión, lo hice por mi cuenta. Evidentemente me corrigieron y tal. Y a mí el peso muerto es lo que me ha devuelto la funcionalidad. O sea, yo antes, por ejemplo, no podía estar sentado en la silla. Que parece una tontería. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero es más peligroso pasar 8 horas sentado en una silla que hacer peso muerto. Y a mucha gente le da miedo hacer peso muerto, pero por alguna razón a nadie le da miedo pasar 8 horas sentado en una silla. Y el potencial el peligro que hay para la espalda no hay color. O sea, hay más lesiones, bueno, me confirmaréis vosotros. ¿Es más lesivo las 8 horas sentado en la silla o peso muerto? Aquí el que más te puede dar luz es Adam, pero sobre todo lo que es el reposo se relaciona con las lesiones de espalda. Bueno, creo que lo mejor es que expliques tú. Sí, es que nos vamos a lo de antes. O sea, una postura mantenida mucho tiempo y muy negativamente y acumulativa va a generar compensaciones. Y una compensación va a generar una descompensación en la mayoría de veces. Entonces, por un lado, biomecánicamente hablando, estar sentado 8 horas es horriblemente malo, horrible para la espalda. Pero para más partes del cuerpo, pero lo que es de la cabeza al sacro, ¿vale? Toda la columna se ve afectada de narices. Porque estás gestionando mal la fuerza de la gravedad mucho rato en muchas formas diferentes. Y Puedes luego, decirle a la gente, perdona que te corte, Sí. de verdad, pero para la gente que lo está escuchando, el sacro, el sacro es lo que se ha dicho toda la vida, la parte de la concusilla. Eso, aquí en Murcia decimos la cuncujilla. enseña el sacro, que nos tire el vídeo de YouTube, que no podamos subirlo. No, el sacro es el último hueso, El sacro es esto de aquí. efectivamente, el final de la columna vertebral, ¿vale? Trozo. Estamos hablando de la columna entera. Sí. Simplemente por aclararlo, ¿verdad? que mucha de la gente que nos va a escuchar, nosotros somos entrenadores y a mí también me habrá pasado, se nos pueden escapar conceptos que yo digo algo que vosotros me entendéis perfectamente, pero la gente que nos está escuchando
no todo el mundo tiene el mismo nivel de Sí, conocimiento totalmente. de este tema en concreto. Pues en resumen eso, y luego por otro lado, estar 8 horas durmiendo y luego desde las 16 horas restantes del día estar 8 sentados, ¿vale? Es que tiene para la salud en general tiene riesgos horribles. Y la espalda también, por suerte o por desgracia, no solamente se desarrolla con las cosas mecánicas del día a día. El dolor es multifactorial, el dolor de espalda atiende a muchísimas cosas, muchísimos factores. Y sobre todo, estar sentado 8 horas y tal, promueve hábitos muy negativos para lo que es la espalda. Desde la posición, como he explicado, la posición biomecánica que adopta el cuerpo y en la consecuencia, hasta la mala circulación de las piernas, lo que es un sedentarismo que provoca daños en el metabolismo, todo eso para la espalda es horrible. Para todo el cuerpo en general, pero la espalda se lleva la palma siempre. Esto es algo que yo he pensado muchas veces. No sé si a vosotros en el colegio os ponían esto, porque somos de una generación un poco diferente. Cuando yo era pequeño, que fue cuando se hablaba mucho del tema del tabaco y tal, a todos hemos visto la típica imagen de los pulmones de fumador y no fumador, ¿no? Sabéis que no sé si a día de hoy eso es algo que se enseña en el colegio o no, pero vale, pues la típica imagen, ¿no? Del pulmón sano y pulmón. Y yo creo que todo el que ha visto eso, que antiguamente a lo mejor en otra época el fumar estaba más normalizado y hoy día prácticamente cualquier persona sabe lo que implica esto. Yo creo que si eso mismo se hiciera, viendo cómo es por dentro un cuerpo que entrena y un cuerpo que no entrena, yo creo que nadie igual que ya vemos como raro el que fuma. Antiguamente, a lo mejor en la época de nuestros padres, el raro era el que no fumaba. A día de hoy, la mayoría de gente no fuma. Yo creo que sí, pero tenemos muy normalizado el no entrenar, tenemos normalizado el yo es que no tengo tiempo, que también luego me gustaría escucharos a vosotros decir cuánto tiempo hace falta realmente para entrenar, pero bueno, tenemos normalizado el no tengo tiempo, pues lo primero que sacrifico es el gimnasio, o sacrifico entrenar. Si la gente viera cómo es un cuerpo por dentro, un cuerpo que entrena y un cuerpo que no entrena, yo creo que habría overbooking en los gimnasios, ¿eh? Le daría hasta miedo. Sobre todo a la gente con dolor lumbar. Si tú ves un disco vertebral de una persona sedentaria, eso es una esponja vieja, tío. Yo sé que esto puede sonar muy fuerte, tío, y creo... Vas a separar porque yo nunca me meto con el cuerpo de nadie, ¿vale? Pero a nivel salud, un cuerpo con obesidad mórbida por dentro, si puedes ver cómo está eso, te da hasta pánico de cómo es un cuerpo a nivel arterial, a nivel la estructura. O sea, tú ves un cuerpo, repito, estoy hablando de un cuerpo con obesidad mórbida, no estoy hablando de una persona que le sobran 5 kilos. Estoy hablando de un cuerpo con obesidad mórbida. Creo que la gente no es mínimamente consciente de lo que es eso por dentro. Ya, esto se puede salir un poco de lo que estamos hablando en una reflexión, pero igual que vemos la imagen de los pulmones, la gente pudiera ver un cuerpo con obesidad mórbida o un cuerpo sedentario, aunque muchas veces asociamos estar delgado, estar sano. Si tú estás delgado, pero no tienes masa muscular, inciso, cuando hablo de masa muscular no estoy hablando de ser Arnold Schwarzenegger, estoy hablando de tener una masa muscular funcional. Es una persona que trabaja a fuerza, no de ser un culturista de competición. Si vemos cómo es un cuerpo y cómo es la estructura de una persona que no entrena, tío, no sé si en un futuro podemos incluso buscar imágenes de esas y hacer otras entrevistas más si a la gente le gusta esto, pero es terrible. O sea, creo que no habría nadie que no entrenase. Por desgracia, la gente que nos va a escuchar es gente que ya entrena, con lo cual igual no vemos tanta conciencia, pero esto es algo que habría que la gente tendría que escuchar. 100%. ¿Me deja algo o paso al siguiente bloque? Pues, ¿puedo pasar al siguiente bloque? Sí, pregunta. Una pregunta que me hace mucha gente, y lo mismo, quiero que la gente escuche la respuesta de esto. ¿Hay alguna edad a partir de la cual no sea malo entrenar fuerza? Sí, o sea, malo entrenar fuerza, sí, hay muchas. Mira, del menos infinito hasta los 2 años, 3 años... No, falso. No. Antes se pensaba que hasta los 11 años no se entrenase fuerza más allá de las autocargas. Sí, yo he dicho 3 años. Y aunque vas a decir una tontería,
hay ya estudios que demuestran que antes de gatear, ya tus padres pueden hacer resistencia en tus brazos y piernas con sus manos para que el bebé forcejee un poquito a la hora de moverse con simplemente nada. Cógeme un segundo la mano, imagínate que esto es un bebé, yo estoy jugando con él, hace un poco de fuerza, pues yo te hago así fuerza a nivel pasivo y ahora mismo un centro donde trabajo, bueno, pues el gerente de ese centro, su hijo, él aplicó estos métodos y el crío con 11 años levantaba 120 kilos en sentadillas, con 11 años. Más fuerte que yo, ¿sabes? Esa persona no ha visto una lesión en su vida, Yo O sea, yo simplemente voy a hacer referencia a que un crío que comienza a caminar, ¿vale? Que comienza incluso a gatear, ya tiene que hacer actividad física y es que el padre tiene que motivarlo, jugar con él, darle propuestas para que el crío, no voy a decir que el crío sude, pero porque eso es diferente, pero que el crío se mueva y se canse. Eso principalmente. Y cualquier infantil debe de tener entrenamiento. No un entrenamiento como a lo mejor una persona de 40 años, pero, porque al final lo que busca es que juegue y se desarrolle, pero el entrenamiento es necesario en todas las etapas de la vida. Pero vamos también a lo que es importante. A partir de 40 años ya no es que no esté desaconsejado el entrenamiento, sino que es factor de riesgo para la salud no hacerlo. Es decir, ahí quería yo llegar. O sea, hay mucha gente que me escribe, mucha gente que me escribe además. Yo quiero entrenar, pero tengo, y el pero incluye desde los 40, que hay por alguna razón, hay gente que piensa que con los 40 años ya eres anciano, pero es que tengo 42 años. Y luego ya gente, no es que tengo 70, tengo 80. ¿Hay alguna edad que diríais, tú eres demasiado mayor para entrenar fuerza? ninguna. No. Todo lo contrario. De hecho, Lo que acabas de decir es que es peligroso no entrenar fuerza. es peligroso no entrenar fuerza por lo siguiente. Vamos a poner una persona que pasa de los 70 años. Si esa persona no ha entrenado fuerza en su vida, aquí tenemos un riesgo muy grande y es sarcopenia, osteopenia. Para quien no sepa lo que es, todos conocemos esas enfermedades que son de los huesos, la artrosis, osteoporosis. Vale, pues el mayor previsor de esas enfermedades y aún más importante, la mayor cura que tienen, porque eso no es que se cure, porque no son enfermedades, son desgastes. La mayor solución que tienen es el entrenamiento de fuerza. Te voy a poner ejemplos muy prácticos de problemas que se tienen a partir de los 40 años que están directamente relacionados con el entrenamiento de fuerza. Personas a partir de los 40, 50, joder, ya no es como antes, me duele todo, malestar general, cojo peso y no sé por qué, la analítica no me sale bien. Todas esas cosas están directamente relacionadas con que una persona que no ha hecho deporte en su vida, que tiene más de 40 años, empieza en un gimnasio a hacer las cosas bien, en 6 meses, metabólicamente tiene 10 años menos. Esto habría que, de aquí tenemos que sacar algún clip y ponerlo en bucle. La gente se tiene que meter en la cabeza. A partir de cierta edad es muy peligroso no entrenar fuerza. Lo digo porque de verdad, o sea, tampoco me gusta nunca compartir los mensajes que me llegan por privado, salvo los de hater, que por supuesto los pongo, pero me llega mucha gente diariamente, de verdad. Es que tengo, y además, bueno, las edades son desde 40 ya, a partir de 40 ya mucha gente tiene el concepto de que soy un anciano. Es que tengo 40, es que tengo 60 años, es que yo no puedo hacer, no coño, o sea. Y aquí tenemos que demitificar un poco, que nos creemos que entrenar fuerza es levantar 200 kilos. No, es que si tu fuerza actual es levantar 10, para ti ser capaz de levantar 11 ya es entrenar fuerza. 100%. O sea, no es hacer el animal. Hay que meterse a la cabeza que a partir de los 40 años no entrenar es factor de riesgo incluso para cosas como son el cáncer o la muerte prematura. Y lo más importante es que cuánta gente lesionada nos llegará a nosotros de, hostia, es que a mi edad, ¿cómo voy a mejorar? Hay gente que de verdad se piensa que vivir sin dolor de espalda o de rodilla va por la edad. Y es todo lo contrario. Que enseguida mejoras, enseguida lo notas y tengas la edad que tengas, te da igual. De hecho, vas a sentirte más joven o a ver las soluciones. Voy a hacer una pregunta muy directa, ¿vale? Porque me consta que hay gente de más de 90 años que va a escuchar este podcast. Una persona de 90 años no entrena en su vida. ¿Le recomendarías empezar a entrenar a la fuerza ahora? Mira, el cliente más longevo que nosotros tenemos tiene 82 años. ¿Una persona de 90 debería empezar a entrenar fuerza? Ya. Perfecto. O sea, no hay duda. Entonces, todas las personas... Pero solo no. O sea, por supuesto. Aconsejado por alguien que, por cierto, tampoco sería yo. Que yo, una persona de 90 años, no es
el tipo de perfil con el que estoy acostumbrado a trabajar. Hay gente Con el cual- especializada en entrenamiento a partir de 80 años. Hay centros especializados. Por Tú supuesto. puedes salir No, a una esquina y no es mi caso. encontrarlo. No es mi caso, o sea, no. Yo tengo atletas de 90 años, pero sí tengo audiencia de 90 años. Yo esto lo digo para que se me meta en la cabeza. O sea, y si una persona de 90 años puede y debe entrenar fuerza, por favor, la persona que me diga que tengo 37 años, que a lo mejor ya estoy mayor para empezar, que escuche esto, que la persona de 90 puede y debe entrenar fuerza. Con lo cual, todo lo que esté por debajo, hemos dicho 90, podríamos haber dicho 100, lo que pasa es que ya la cantidad de gente que está escuchando ya se reduce bastante. Pero que no hay una edad a partir de la cual sea peligroso entrenar. Más bien, conforme aumenta tu edad, se vuelve cada vez más peligroso no entrenar. Efectivamente. Y una cosa que habéis respondido, que se iba a preguntar, pero ya está respondida, es el tema de los niños. Lo mismo. Claro, cuando tú has contado el ejemplo, que es algo completamente excepcional, completamente anecdótico, de este niño de 11 años que levanta 120, porque por ciento me parece una humillación para todo el mundo, incluido para mí. Pero no estamos hablando de que los niños, para que nadie saque este contexto, no estamos hablando de que un niño tenga que levantar 120 kilos en sentadilla. No, ni mucho menos. Pero que un niño tiene que aprender a entrenar fuerza, por supuesto, con cargas adaptadas a su desarrollo, por supuesto, y que dentro de esto hay una excepción, que es un niño que levanta 120, Sí, o sea, pero que no es malo, o sea, es positivo, es muy positivo que un niño empiece a entrenar fuerza. Un niño, estamos hablando de 3 años, lo has dicho tú. es súper positivo y el entrenamiento en niños está más estudiado de años atrás. O sea, lo que un niño de 7 años, 8 años, 10, 11, 12 en adelante tiene que hacer como entrenamiento, está hiper mega estudiado de qué cargas son buenas y malas para ese tipo de personas y ese tipo de población. Es una inversión a futuro. Esto es como, tú piensas una cosa, cuando vamos cumpliendo años nos degradamos, porque es así funciona la vida. Si esa persona que con 37 años te viene diciendo que a lo mejor está muy mayor, si con 37 años te sientes mayor, macho, con 80 ¿cómo vas a estar? Tendrás que empezar a ir acumulando masa muscular, masa ósea, ligamentos fuertes, acumular un buen sistema metabólico para que con 80 años no estés mayor. Creo que mucha gente evita hacerse esa pregunta. O sea, creo que mucha gente no es consciente de esto que tú acabas de decir porque evitan esa pregunta. O sea, la persona que con mi edad es sedentaria, esa persona, por supuesto, lo que le espera dentro de 10, 15 años es terrible. Yo tengo 33, ¿vale? Aunque aparente, tío, cuando pregunto en Instagram qué edad tengo, me han ya echado 47, ¿sabes? Ya no vuelvo a preguntarlo nunca más. Si una persona con mi edad es sedentaria, y ahora voy a contar una cosa característica que tiene mi edad. Cuando una persona que con mi edad es sedentaria, con 40 y pico, 50 años, le espera algo terrible. Y yo creo que muchas veces miran bien la gente conscientemente para otro lado con tal de no... Yo quiero decir que hay una frase que creo que la gente, y esto es una opinión personal, a ver cómo lo veis vosotros, hay una frase que la gente dice que para mí está mal plantada, y es lo de que la edad, como que la edad te castiga o la edad no te perdona y tal. Yo lo veo un poco al revés. Sí que la edad no te perdona lo que hagas mal. Es decir, cuando tú tienes 18 años, casi cualquier cosa que tú hagas, incluso ser sedentario, el pillarte una borrachera, el tener malos hábitos de salud, el cuerpo te lo perdona. No es que sea bueno, no es que sea bueno pillarte una borrachera, no es que sea bueno comer mal o ser sedentario, pero el cuerpo se sigue regenerando. Yo noto mucho con la gente de mi generación, a partir de los 28, 30 años, que se nota muchísimo los hábitos. O sea, ahora es cuando empieza a haber diferencia muy visual entre la gente que se ha cuidado y la gente que no. O sea, con 18 años todo el mundo está sano. Con 33 que tengo yo, hay gente que está en la mierda ya y hay gente que está como si tuviera 20. Y con 40 se nota más todavía. Yo conozco gente de 40 que está mucho mejor que yo. Es más, tengo un familiar de 53, 54 años creo que tiene, que es atleta y corre muchísimo más que yo. Y luego hay personas de esa edad, con 54 años, que están ya prácticamente en la mierda. Entonces, conforme vas cumpliendo años, no es que el cuerpo se degrade porque sí, es que el cuerpo, el no hacer las cosas bien, te las penaliza. Total. Y ya digo, yo veo ese punto de inflexión a partir de los 28, 30 años, es cuando más se bifurca, es cuando más se nota, cuando más diferencia hay entre que hace las cosas bien y las cosas mal. Y me imagino que ya
si tiramos para 60, 70 años, lo que pasa es que no tengo tanta gente en mi entorno, pero bueno, vosotros conocéis a Rocío. Sí. Tiene 50 y... Rocío, para que no lo años. sepa, es una mujer que es una entrenadora que se dedica especialmente a mujeres más 50 que quieren volver a verse jóvenes y sentirse radiantes. Es su programa. Seguramente le acabe proponiendo hacer entrevista a ella porque también tiene mucho que contar. Pero La Mina de Oro es una mujer muy luchadora y así se demuestra que es que, vamos a ver, toda persona que tenga más de 20 años tiene que hacer fuerza y toda persona que pase de 40, si no quiere una vejez muy mala, que empiece ya. Y si están ya lesionados de espalda o de rodilla, eso no mejora con los años. Mejora con las acciones. Empieza hoy para estar mejor mañana. hay una palabra que has dicho, ¿vale? La palabra vejez. Hay gente que tiene la vejez a los 30 y gente joven con 70. Y esto no es una fumada mía de filosófica, es que de verdad yo conozco gente de 70, no sé, de 60 y pico largo. Conozco gente más fuerte que yo. Literalmente, gente más fuerte que yo, que a mí me humillaría levantando peso. Y conozco gente de mi edad que está para el arrastre. Sí. O sea, quiero decir que la vejez, una cosa es la edad numérica, que eso ya cada uno pone donde quiere, pero el estado físico no tiene nada que ver. O sea, conforme te cuides, te cambia muchísimo la perspectiva de cómo sea tu vida. No ya cuánto... Se habla mucho de longevidad, tío, pero yo para mí creo que más importante la calidad de vida. Sí. Es decir, Hay una frase que dice, yo quiero morir joven lo más tarde posible. Claro. mi abuelo vivió 100 o 101 años, no me acuerdo. Y los últimos... O sea, yo no conocía a mi abuelo andando. Sus últimos 20 y pico años se los pasó con un andador. 20 y pico años, joder. Y, o sea, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto, habrá quien esté en esta situación, pero... Y llegó a ese punto, ojo, porque hay quien tiene accidente, hay quien tiene... Llegó a ese punto por no cuidarse. O sea, no llegó a ese punto por malos hábitos, también por el desconocimiento de una persona que nació en... Creo que nació en 1920, quiero decir. No, tampoco le podemos acusar de no saber lo que sabemos a día de hoy. Pero la calidad de vida que te espera, o sea, pegarte los últimos casi 20 y pico, 30 años de tu vida, necesitando ayuda para moverte de la cama, joder. 100%. Es que tiene que, no lo he vivido, pero tiene que ser terrible. Yo estuve 6 meses, cuando operando la columna, yo estuve casi 6 meses en la cama. Bueno, en la cama estuve a lo mejor un par de semanas, pero haciendo vida asistida, teniendo que necesitar ayuda para todo, estuve 6 meses y me parece una vida terrible. Que, por desgracia que tenga esta situación, que tenga un accidente, ¿qué se le va a hacer? Pero, coño, el que se pueda evitar eso. El que se pueda evitar esa caída de vida, tío. Otro tema que salió de pasada, la natación. El famoso deporte, súper seguro, el tema que Mira, se te duele la espalda, natación. Aquí respondo yo si parece bien. Mira, la natación Me parece bien. pasa primero, como lo que hemos dicho antes, cualquier deporte o ejercicio atiende a una carga, a una técnica, a una programación y periodización, y las variables del entrenamiento atienden a cualquier ejercicio. Natación, golf, pádel, gimnasia, running, adiestrar perros, cualquier cosa atiende a los factores del entrenamiento. Pero con la natación sí que pasa una cosa, y es que la gran mayoría de personas, o bueno, no sé si la gran mayoría, pero una gran parte de personas que tienen problemas de espalda y van a la piscina, dicen yo que es algo peor. ¿Por qué? Porque la natación requiere de mucha técnica. Luego el agua, físicamente, para que la gente me entienda, al tener tanta densidad, o sea, la gente, para que no lo sepa, en resumen, tú cuando haces fuerza contra algo, atendiendo a las leyes de la física básica, ese objeto te devuelve la fuerza que tú le has devuelto. Y la biomecánica del ejercicio atiende a esto muchas veces. De hecho, las descompensaciones de las que hablamos al principio atienden a que una fuerza que en una parte del cuerpo puede estar generando otra contraria en otra parte del cuerpo. Y la natación pasa eso de manera caótica porque el agua, al tener esa densidad, cualquier movimiento va generando fuerzas diferentes. No es como el aire, que es muchísimo menos denso. Entonces, eso por un lado hace que muchos gestos sean impredecibles. Y luego por otro lado, que es lo que para mí es más grave,
No sé si habéis visto alguna vez que la gente para nadar, para intentar mantenerse a flote y no ahogarse, hiperextiende la lumbar. ¿Vale? Eso es para mí uno de los mayores problemas que tiene la natación si tienes problemas de espalda. Que a menos que tengas una buena técnica de natación, lo cual tardas tiempo en aprender y esfuerzo físico, pues va a tener una hiperextensión lumbar y otro tipo de cosas en la cadera que si estás teniendo compresión en la lumbar, pues va a ser peor. Y ahora, súmale a la pérdida de tiempo que estás teniendo, porque para que nades bien y te surta efecto, imagínate que pierdes 6 meses. Coño, 6 meses en un programa de entrenamiento adaptado, pues son 3 o 4 veces más efectivo para ese dolor que nadar en general. O sea, ese es para mí el resumen. O sea que ese mito de si te duele la espalda, olvídate del gimnasio y de natación. Mira, a mí me parece una forma muy fácil de que estando en consulta, sin tener ningún tipo de conocimiento de entrenamiento físico o de ejercicio, te den una actividad física global. Me parece que por eso se recomienda. O sea, cualquier persona que entienda realmente cómo funciona una lesión de espalda o de rodilla, no va a recomendar pautas generales porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué me recomienda usted para el dolor de rodilla o de espalda? Que se le evalúe y se le vea por qué tiene dolor de espalda. Si esa no es la respuesta, yo no haría mucho caso. Vale, lo digo porque es que supongo que sabéis que es lo primero que te recomiendan el gimnasio, o sea, perdón, la piscina. Te duele la espalda, a la piscina automáticamente. Esto es lo que mencionaba antes de que tenemos bueno, vamos a decir un sistema médico que está muy cercado en un personal que tiene conocimiento sobre entrenamiento y demás, y un personal cuya formación radica en el reposo y medicación. No, ni está mal ni está bien, yo no voy a criticar un sistema que tenemos implantado. Lo que sí voy a decir es que en nuestra experiencia laboral, como personas que nos dedicamos a estas lesiones, la gente que peor síntomas tiene y nunca se recupera o tarda mucho más tiempo en recuperarse es la que decide tomar decisiones geniales y sencillas en vez de un proceso de entrenamiento que le va a cuadrar. Vale, hay algo también que ha hecho Ada, muy importante y que la gente no lo dice, que aprender a dar con buena técnica ya mucho tiempo. Es cierto. Tanto dice, creo que no lo he contado nunca, creo, públicamente. Yo he nadado toda mi vida desde los 4 o 5 años. Nada me refiero competitivamente, hasta casi los 18. O sea que, quiero decir que dice que una cosa es aprender a no ahogarte, y otra cosa es nadar con buena técnica. Joder, sí. Ahora contar una curiosidad, una anécdota. La voy a contar censurada, porque tengo que asegurarme de si es algo que ya haya prescrito y puedo contar la historia entera. Pero, ¿tú has visto los típicos carteles de prohibido nadar en esta zona? Sí. Hay una zona internacional donde hay un cartel de prohibido nadar hasta la otra isla, que esa norma es culpa mía. Es culpa tuya. Hay una norma que se puso de que hay un sitio donde está prohibido nadar, luego diré dónde y si me aseguro que ya es tiempo suficiente, lo contaré en un vídeo. Hay una zona, hay una isla de la cual está prohibido nadar hasta otra y esa norma se puso a raíz de que yo lo hiciera. No jodas. Sí. Eso sale en alguna película o algo para poder verlo. No sale en la película, eso la gente sabe que está prohibido y no saben que es por mí, que acabé en el hospital por nadar de una isla a otra. ¿Y qué edad tenía cuando eso? Les da mucha vergüenza decir eso. Más que ¿qué edad tenéis vosotros? Yo creo que eso lo hiciste con 18 años. Ojalá no con 22 o 23 años. Sí, 22 o 23 años. He fumado de los cojones. Sí. No, he hecho más tonterías después, pero lo suficientemente como para que se cree una ley a raíz de lo que he hecho yo con 23 años. Luego, propiedad... A ver, no es nada gilipollas, pero tampoco sé... Entiendo. No sé quién está escuchando eso, ¿vale? Así que luego os cuento, pero sí, hay una prohibición en un sitio que se hizo a raíz de mí. Brutal, sí. Esa es mi aportación a la humanidad. Dicen que hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Yo he creado una prohibición de nadar de una isla a otra. Pues nada, tío, creo que esto ha sido bastante enriquecedor para quien vea esto. Hemos roto bastantes mitos. ¿Alguna cosa que queráis decir?
Pues yo la verdad es que de momento, pues qué podemos decir, que si estás viendo esto y tienes cualquier tipo de lesión de espalda de rodilla, que nos encantará echarte un cable, al igual que si estás viendo esto, tienes más de 30 años y no sabes que tienes que entrenar fuerza para no tener una vejez horrible, ya puedes estar contactando a Pavón y... Qué coraje me da que me llaméis eso, tío. Yo lo que voy a decir, A ver, lo echa por ti. dos cosas. Voy a dejar en la descripción de este vídeo. Por un lado, voy a dejar vuestras redes sociales. Y de verdad, de corazón, animo a que, no ya si le queréis contratar, que por supuesto considero que es la mejor inversión que podéis hacer. Simplemente si tenéis cualquier duda, decirle que vais de mi parte y le escribís por Instagram con total confianza, que vais a ver que además os responden él, nos responden ellos, no va a responder un bot, espero que no vaya a responder un bot todavía, os van a responder ellos, y cualquier duda que tengáis os van a asesorar y de verdad, o sea, seguirlos a ellos, cuesta mucho encontrar a día de hoy contenido de calidad. Y de hecho, la gente que me siga a mí, la gente que me siga en mi newsletter, de la cual voy a hablar brevemente ahora, me ha oído hablar muchas veces de lo malas que son las redes sociales y de la cantidad de basura de contenido que hay. El vuestro, y lo digo de verdad, para que me esté, no para vosotros, sino para que me esté escuchando, es de los pocos que recomiendo seguir. Así que voy a dejar abajo en la descripción. Y para el que haya llegado aquí por casualidad, tengo una newsletter que cada día envío un consejo gratuito para ganar músculo y perder grasa, entrenando 3 horas por semana o menos y disfrutando de la comida. Así que también voy a dejar abajo la newsletter para que se quiera apuntar, es gratuita. Así que nada, tío, ya tu hermano se ha ido, podemos hablar mal de él. Ahora les haremos este subido. Y lo dicho, os animo de verdad a que sigáis a todas personas, de verdad que es lo mejor que podéis hacer. Y encarecidamente, a que tenga algún problema, decirle que vais de mi parte y ya vais a ver que os van a tratar un poquito mejor. ¿Alguna cosa más? Ha sido un placer, Rey. Hasta la próxima, que seguro que sea pronto. Perfecto, tío. Pues cortamos la grabación aquí. Voy a dejar de grabar, nene, un segundo.